sea, a mí me parece mágico lo que están Sí, es haciendo. una herramienta muy buena a nivel estatal y a nivel aquí de Canarias. Lo que pasa es que todavía son muy pocas y muy poco conocidas. Lo que hacemos es sacudir un poco el polvo a las personas que adquieran o mejoren las competencias y cuando finalizan ese itinerario, insertarlas en el mercado laboral convencional. ¿Qué pasa? Que lo que busca la empresa es promover el empleo entre las personas en los colectivos en situación de exclusión social. Peluquería, diseño gráfico, call center, restauración, etc, etc, etc. Creo que hay un problema de etiqueta. Hay un problema muy grave con los prejuicios. Los problemas de la etiqueta no es que los haya, es que con las redes sociales se han agravado. Sí, pero es verdad que hay que romper una lanza a favor de las personas. Hay que creer en las capacidades de las personas y en las ganas que tienen las personas. Por ejemplo, la TLP. Sí, allí voluntariado y voluntariado. Enseguida todo el mundo se apunta. ¿Por qué no ponemos en valor el otro tipo de voluntariado? Sobre todo cuando es para cuidar, apoyar y estar ahí con las personas, ¿no? Cabrones, somos con nosotros mismos. Sí, de lo que yo he visto, ¿verdad? sobre todo en estos años, ha sido asumir que tú no vales para nadie, sobre todo cuando no está esa respuesta por parte de las empresas. No puedes llamar a nadie si tú no crees en que tú vales. Quiero decir, cuando entras en épocas de crisis, al final necesitamos creer en algo. Es que hay es una generalización de porque ya pasa X, ya primero todas actúan de la misma manera, ¿no? Esta lo hace y tú lo pones con nombre y apellidos, no empiezas a meter que todas las empresas convencionales. ¿Por qué se mete esto en el tercer sector? Que no ha llegado ni el juicio. ¿Por qué tú ya haces ese juicio mediático de lo que hacen las ONG? Es decir, vamos a centrarnos un poquito en todo lo que hacen, que es a veces salvar vidas también. Bueno, hoy es un capítulo verdaderamente maravilloso y especial. Yo no sé si algún día van a coger todos los principios de todos los capítulos, porque siempre digo lo mismo, pero es que de verdad, o sea, que de verdad que lo siento. Especialmente te voy a contar por qué, Eugenia, antes de presentarte. Yo soy lo he dicho muchas veces, soy un chaval de barrio, ¿no? Y quizás mi vida empresarial actual empezó con el tercer sector, porque yo fui durante muchísimos años un novelero que estuvo vinculado a las organizaciones juveniles. Entonces, todo el know-how de mi etapa actual tiene que ver con algo que hoy seguramente tú nos vas a poder enseñar, que es esa humanidad dentro de un sector como es el sector empresarial, que yo siempre lo he creído así, y estoy muy, muy contento porque estoy convencido de que hoy voy a aprovechar para aprender un montón. Bienvenida, Eugenia de León, a este club de la gente que lucha. Lo primero hombre, vamos. Gracias por la invitación. Yo lo que te voy a pedir primero es, para toda esta gente que nos está viendo, ¿no? Que ha sido al podcast, ¿quién es Eugenia de León? ¿A qué asociación o a qué asociaciones o entidades representa? O sea, para conocerte un poquito más y que la gente sepa. Ya aprovecho con la primera pregunta. ¿Qué es eso de las empresas del tercer sector? Vale. Bueno, gracias de nuevo. Y vamos a empezar un poquito con quién es Eugenia. Pues Eugenia es algo más allá de todos los cargos que tiene ahora mismo. Eugenia es una persona dinámica, activa, que lleva desde los 13 años metida en el tema social. Una parte en la iglesia, al final como, así como catequista, durante 10 años, y coordinadora de los catequistas también. Agüita. Porque donde voy me encanta liderar, no sé por qué, pero bueno. Lo lleva. No creo que lo haga mal del todo, ¿no? Y bueno, yo soy embarcada en muchísimas cuestiones. Con el comedor de la Noria iba a dar de comer los sábados. Quiero decir, todo eso de los 13 años. Voy a cumplir 52 y este año. Y son muchos años. Vinculado de una manera u otra a lo social, ¿vale? Actualmente llevo 6 años y pico ya de gerente en la empresa Aila Dependencia, que es una empresa de inserción, cuya entidad promotora es la asociación Domitila Hernández, y presidenta, doble, porque a mí me gustan las cosas a lo grande. Suavito, ¿no? Sí, bueno, suavito no, me aburre. Presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, ADEICAN, desde hace 7 años y pico ya, y de la plataforma del tercer sector de Canarias desde hace casi 2 años. Y bueno, ubicando un poco qué son las empresas de inserción, porque el tercer sector en sí es muy amplio, ¿Vale? pero las empresas de inserción, ¿qué son? Pues son sociedades laborales, que al final pueden venir derivadas de cooperativas, de fundaciones, de asociaciones, lo que conocemos como ONG en todo, bueno, en el ámbito estatal y en todo el ámbito, que al final lo que creen es en crear estos modelos para dar un poco de salida a lo que ellos hacen, que son formar.
sobre todo a personas en situación de exclusión social, ¿no? Ujú. Y se creó en su momento, porque ya a nivel estatal pues funcionaba, y se trajo ese modelo a Canarias con ese fin, con el de dar salida laboral a las personas que se formaban en las entidades promotoras, en este caso. Qué interesante. Mira, me encanta porque yo tengo un componente social elevadísimo. Entonces yo vivo ahí, ¿no? O sea, en un mundo indeterminado. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente no me tiene pillado, Muy porque bien. como tengo ese punto social fuerte, pero también es verdad que después de haber sido empresario, tengo ese punto de la Ujú. defensa del sector empresarial fuerte, hoy estoy en mi salsa, ¿no? Muy bien. Hoy estoy en esto de, oye, la economía de los cuidados, Ujú. la economía de la integración, o sea, no solamente es inteligente desde mi punto de vista, Eugenia, es una inversión en prevención, es una Ujú. inversión en servicios sociales. Yo siempre he pensado que invertir en servicios sociales desde el punto de vista del asistencialismo es lo que tiene que ocurrir en un caso en el que Ujú. la gente, pero creo que nos hemos olvidado de trabajar los servicios sociales desde un punto de vista de prevención. Oye, tú estás en una situación de riesgo laboral, hay empresas que te pueden echar una mano como la que Ujú. ustedes están, pues como la que tú presides, ¿no? Como esta plataforma que tú presides, y eso nos va a ayudar a que las personas se sientan parte de la sociedad Ujú. en situación de vulnerabilidad, pero no Ujú. exclusión Sí. total, y que los presupuestos se puedan dedicar a generar, no a simplemente paliar, sino a generar Claro. una sociedad mejor. Cuando surgen las empresas de inserción, la administración las conecta mucho también en su momento con el tema de las personas que eran perceptoras de la PCI. ¿Vale? ¿Qué es la Entonces, PCI? Que hay la gente en su prestación canaria, la casa. prestación Sí, canaria de inserción en su momento, sí. ahora ya tenemos otras prestaciones que son el ingreso mínimo vital y la renta canaria de ciudadanía. Pero en su momento se conecta en el sentido de que la administración es la que al final pone ese dinero para esas prestaciones sociales y las empresas de inserción, al favorecer el empleo a estos colectivos, pues ya los contrata. Qué bueno, Entonces, ese dinero pues queda para otras personas que lo necesitan. Es un poco esa cadena, ¿no? qué bueno. Entonces, porque la mayoría de los colectivos que tenemos son perceptores de rentas mínimas, aunque entran otros que están recogidos en la ley estatal, ¿no? Ujú. Pero es verdad que era un poco como ese ciclo, ¿no? De recibes la prestación, pero cuando ya estás en esa etapa que consideramos nosotros que es empleable la persona, porque no siempre es empleable, hay pues algunos problemas que hay que tratar previos a estar trabajando en alguna empresa, Claro. pues bueno, se le daba la oportunidad, porque es verdad que la empresa convencional en algunas ocasiones no le estaba dando esa oportunidad a estas personas y nosotras lo que hacemos es rescatarlas un poco de esa situación cronificada, en muchos casos de desempleo, les sacudimos el polvo, que yo lo suelo decir así, y las volvemos a lanzar al mercado laboral Qué ordinario. maravilla. O sea, a mí me parece mágico lo que Sí, están es una haciendo. herramienta muy buena Ujú. a nivel estatal y a nivel aquí de Canarias. Lo que pasa es que todavía son muy pocas y muy poco conocidas Mm. en esas ocasiones, ¿no? Es decir, damos visibilidad, pero todavía la gente no nos conoce tanto, no se acerca tanto a las empresas de inserción. Y hay que ver que al final pues damos mucho juego y es rescatar un poco a esa persona para volver otra vez a ponerla en funcionamiento, en marcha, ¿no? Como que la empresa convencional la coja un poco, ¿no? ¿Cómo funciona una empresa del tercer sector? O sea, ¿cómo se constituye? O sea, ¿cuál es la dinámica? Decías antes que era Mm. como muy amplia, ¿no? El tercer sector. Yo la verdad que siendo una persona con una sensibilidad enorme, de verdad, insisto, y estoy muy feliz de que estés aquí, porque creo que esto hay que darle mucha visibilidad. No entiendo muy bien qué es, o sea, en qué momento tú dices, mi empresa es una empresa del tercer sector, no entiendo muy bien cómo ¿Cómo funciona eso, empieza? Vale. y un poco aterrizándolo a calle, porque fíjate, un propósito de vida, tú me vas a ayudar hoy con eso, que es que la gente joven de Canarias Ujú. primero emprenda, porque tenemos que competir por arriba. Y que también entienda que hay una diversidad enorme en emprender. Te lo contaba antes de empezar. O Mm. sea, no solo hay que hacer empresas de construcción, o no solamente hay que Ujú. hacer, no voy a decir lo de la peluquería, que luego lo vas a contar tú, o no solamente hay que ser empresa tradicional, por llamarlo de Ujú. alguna manera, o el Sí. sector turístico, ¿no? O sea, este podcast ha venido gente maravillosa, sector primario, construcción, turismo. Entonces, creo que lo de hoy les puede abrir mucho la mente a toda esa gente Ujú. joven, primero, que no sabe qué hacer con su vida, que a lo mejor son pues, usuarios de una empresa del tercer sector y a lo mejor ahí también les podemos ayudar en el día Sí. de hoy, y sobre todo, a lo mejor gente que dice, yo no me veo emprendiendo de esta manera, pero soy una persona altamente social y a lo mejor a Vale. través de los cuidados puedo Vale. emprender. Vamos a hacer dos diferencias. Una, Venga, lo que son dentro de las entidades del tercer sector están también las empresas de inserción, pero se consideran también las ONG.
¿vale? Vale. Eso es una vía. Sí, están todas las ONG y están las empresas de inserción, ¿vale? Aunque todas están en el mismo ámbito. Vale. ¿Qué pasa? Que las ONGs trabajan a través de proyectos, sobre todo, ¿vale? Y engloban muchísimos colectivos. El tema de la discapacidad, de la enfermedad mental, de las adicciones, infancia, mayores, personas en situación de dependencia, ¿no? Y las empresas de inserción, ¿vale? Sí que pueden tener esos colectivos, pero tienen que estar en situación de exclusión social y a día de hoy la ley recoge, como te decía antes, una serie de colectivos y no entran otros, ¿vale? Hasta que salga la ley de economía social, que la tenemos en el Senado, y Vale. entonces eso de impulso a que al final se traten otros colectivos. Pero aterrizando un poco, la cuestión es diferenciar un poco entre las ONG y las empresas de inserción. Venga. Las empresas de inserción tienen una actividad como cualquier empresa convencional, yo las llamo convencional o tradicional, Vale. ¿vale? Se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, por el convenio del sector, etcétera, etcétera. Son competitivas en el mercado, todo lo que hace la empresa convencional, solo que le sumamos una parte social muy destacada, ¿vale? Para crear una empresa de inserción tiene que estar, como te decía, vinculada a, por ejemplo, una ONG, una fundación, una administración pública, un ayuntamiento a lo mejor puede estar, o a través de una cooperativa. Eso es la manera de llegar a crear una empresa de inserción. No puede ser una persona particular. Vale, que si yo mañana me levanto por la mañana y digo, quiero emprender en el tercer sector, ¿Así? así En no el se tercer puede. sector, para una empresa de inserción no, pero sí puedes hacerlo, por ejemplo, para crear una cooperativa, las mutualidades, las cooperativas, las cofradías de pescadores, etcétera. Es decir, que yo siempre destaco, por ejemplo, veamos el caso que quien no conoce a Caja 7. Caja 7 es una cooperativa. Es verdad. Entonces, todo eso sí que puedes buscar la fórmula a través de socios o lo que toque. Pero la empresa de inserción tiene que ser por la vía que te comento. Qué bueno. Perfecto. Y una empresa de inserción, cuéntanos como un poco el día a día de una empresa de inserción. Complejo. Lo digo porque, oye, insisto, o sea, nos ve mucha gente joven, mucha gente que me consta que son gente de barrio, que además son muchos de ellos grandes amigos de toda la vida, y a lo mejor hay alguien que está en una situación complicada, pues oye, pues porque ha tenido un problema Sí. y puede ser usuario o usuaria de las Claro. empresas del tercer sector o de empresas de inserción. Vale, puede ser, como tú dices, una persona que se encuentra en situación de exclusión social y que a través de los servicios sociales llegue a la empresa de inserción. Vale, tendría que ir a los servicios Sí, sociales. o nosotros lo derivamos, ¿vale? Vale. O, que ahora me meto un poco con eso, o puede ser que directamente conozca a una persona de, por ejemplo, garantía juvenil, que quiera acceder a ser técnico o técnica de las empresas de inserción. Qué Entonces, te interesante. cuento un poco la estructura, Venga. ¿vale? La estructura es gerencia, técnicos o técnicas de inserción y de producción. Entonces, los de inserción lo que hacen es trabajar con la persona en situación de exclusión social, ¿vale? Vale. Desde el minuto 1 es un poco el que gestiona todo el procedimiento para entrar en la propia empresa y después el que lo tutoriza. Porque nosotras lo que trabajamos son con itinerarios de inserción sociolaboral. Qué maravilla. Entonces, desde el segundo 1, es decir, desde que ya todos esos trámites están hechos, esos informes que se necesitan, la persona accede y tiene un contrato de trabajo. Por lo tanto, mañana, por ejemplo, empieza a trabajar, pero ya también está en el itinerario de inserción. Tiene como ese contrato laboral, como cualquier empresa convencional, y el contrato social. Qué Entonces, maravilla. tiene que realizar ese trabajo. Sí, siempre se tiene en cuenta el tema de la conciliación y todo, evidentemente, pero hace una serie de tutorías y de formaciones con el personal de inserción mientras trabaja y hace sus servicios. Qué bueno. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que cuando te decía antes el tema de los servicios, es que las empresas de inserción se pueden dedicar a cualquier cosa y tienen unos epígrafes abiertos ahí, divinos y maravillosos. Hay algunas que tienen 100 epígrafes abiertos. Madre y se dedican, mía. Sí, es brutal. Había 100. Había 100, 200, 300, hay mucho. ¿Qué pasa? Que lo que busca la empresa es, y tienen su objeto, el dedicarse a cualquier tipo de servicios que lo que haga es promover el empleo entre las personas de los colectivos en situación de exclusión social. Por lo tanto, peluquería, diseño gráfico, call center, restauración, es decir, servicio de ayuda a domicilio, gestión de residuos, etc., 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 te aburriría. Es decir, pero se puede dedicar a cualquier sector. Me explota la cabeza, ¿no? En un momento determinado donde no paro de escuchar que no existen perfiles o que no... ¿Qué vinculación tiene las empresas del tercer sector? Mejor dicho, las empresas de inserción. Sí. Con las empresas. O sea, me refiero, ¿cómo podríamos hacer el match? Aquí estoy yo, a Ahí ver está si con la hago parte, de... el puntito. Yo estoy ahora de Así, Cupido. total. Digo, Pues a ver Cupido, si es posible. necesitamos la flecha que caiga, porque llevamos años insistiendo en... las empresas convencionales tienen un papel clave
con nosotras, es decir, y con la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotras lo que hacemos en el itinerario es preparar mejor a las personas, ¿vale? Que antes se me quedó, quiero hablar tanto, se me quedó lo del técnico de la técnica de producción, que Por favor. retomo ahora, pero Venga, va. manténlo ahí. Sí, sí, sí. Lo que hacemos es sacudir un poco el polvo a las personas, es decir, que adquieran o mejoren las competencias, las técnico-profesionales y las sociolaborales, y cuando finalizan ese itinerario, insertarlas en el mercado laboral convencional. Y ahí están las empresas convencionales para decir que me vengan esas personas profesionales que encima han estado un periodo en las empresas de inserción, con lo cual vienen muchísimo más preparadas y con un apoyo de este personal técnico, y las contraten. Y eso es lo que llamamos la inserción. Hay un punto. Yo aquí, desde el absoluto desconocimiento, ya te dije que hoy iba a disfrutar como un niño chico, ¿no? Cuando tú llegas, ¿no? Imagínate, soy un usuario de una empresa de inserción. Yo llego, hablamos, me hacen esos profesionales. ¿Recuerda lo del técnico de producción? Sí. Que creo que era así Que lo el nombre. rescato. Técnico de producción lo que hace es la labor de supervisor o de supervisora. Lo que hace es en el día a día, en los servicios que se prestan, ya sean en locales, oficinas, domicilios, donde toque, hace la labor de ir y ver cómo está desarrollando la persona la tarea para mejorarla y que la clientela esté contenta. Qué maravilla. Vamos, el círculo cerradísimo. Por un lado me decía así en epígrafes, entonces, que nos Sí. escuchen los empresarios, que algunos ven este podcast también, ¿vale? Por favor. ¿Hay algún tipo de periodo en el que yo llego, estoy trabajando en la empresa de inserción y hago como una especie de FP dual? O sea, voy a trabajar en Baltia, en mi empresa, mientras, o sea, hay una especie de formación beca para yo comprobar que eso tal, o yo tengo que asumir el coste. No, hay unas bonificaciones si contratas a la persona. Es decir, Vale, las empresas de inserción reciben una subvención vale, para la creación, sobre todo, de estos puestos de trabajo. vale, Y perfecto. después ya se mantienen, sí, una subvención del Servicio Canario de Empleo y del Fondo Social Europeo, y después como quien dice, el que asume el pago del salario es la empresa con la venta de productos y servicios. ¿Vale? Vale. Eso es fundamental. No se crea que uno vive de subvenciones, porque la subvención que dan es para, te llega a lo mejor para 2 meses. Para la estructura. Y sí, y el resto lo mantienes tú con eso, ¿vale? Claro. Entonces, recupérame la pregunta. Que se O me sea, fuera. yo lo que te decía es, vamos a suponer Vale, que no, mañana la viene un FP, hotel. No. Quiero decir, nosotros lo que hacemos es, cuando la persona está preparada, se dice ya que está para insertar. Vale. Entonces se empieza a prospectar con las empresas convencionales. Vale, Que ahí es donde genial. estamos teniendo y tenemos de toda la vida, históricamente, unos problemas muy grandes. Por no sé por qué, si es por el tema de etiquetar a las personas de que al final estaban en situación de exclusión o por lo que toque, la empresa convencional pone muchos problemas para esa inserción. ¿Lo has visto antes de la pandemia? Antes y después. Y después Antes y también. después. No ha cambiado. Porque yo sí te digo que tengo un grupo estupendo de directivas de recursos humanos, directores también, pero la mayor parte de directivas, mis mujeres con superpoderes, que les llamo yo, que sí que es verdad que están en un momento complejo porque la burocracia, o sea, la maraña administrativa se ha cuadruplicado. Entonces, sí que es verdad que gente que yo tengo, y se me ocurren muchos nombres, ¿no? Que estaban muy involucrados, y muy involucradas sobre todo en proyectos sociales, proyectos de cultura dentro de la empresa, pues ahora están como de capa caída. O sea, creo que hay un mosqueo general. Creo que estamos enfrentándonos ante un nuevo momento laboral, ¿no? Yo siempre digo, la gente que hace 5 años todavía no estaba en el mercado laboral son los que se educaron y formaron en pandemia. Y ahora, 6 años después, están empezando a trabajar en el mercado laboral con una dificultad enorme, que es verdad que la empresa privada tiene que asumir parte de responsabilidad, pero no creo que sea el mayor problema. Creo que el problema es más transversal, más social, más global. No puede ser que todas las empresas de todos los sectores, Eugenia, salud, problema. Turismo, problema. O sea, el otro problema. O sea, algo tiene que estar pasando para que todo el mundo piense lo mismo. Hay un cambio de formas de pensar y de ver la vida y todo esto. Es decir, Claro. después, sobre todo de la pandemia, fue un poco el tsunami a nivel de salud mental, Total. pero a nivel también de valores y de ver que al final el trabajo, tú tienes que ir a trabajar porque al final tienes que mantener tu estilo de vida y todo, pero la gente quiere vivir. Totalmente Y de eso, acuerdo. yo creo que ha habido un cambio y hay que adaptarse al final desde las empresas a ese cambio, porque es más fácil eso a que la mentalidad
en general cambie. Quiero decir, ya hay una forma de hacer las cosas, una forma de pensar nueva y nos tenemos que adaptar. Estoy de ¿vale? acuerdo contigo. Pero sigue con lo que estabas diciendo de eso, bueno, siempre hablamos de la falta de agilidad de la administración y todo esto, pero en este caso no es así, porque al final lo que tienes que hacer es contratar a personas profesionales que salen de las empresas de inserción. Fin. Por lo tanto, es hacerle el contrato de trabajo. Mm. Encima ganas porque ya vienes con todo ese trabajo que se ha hecho durante años por parte del equipo, ¿vale? Pero también ganas en el sentido de que hay un seguimiento, lo puede haber de hasta 2 años. Por lo Wow. tanto, ¿qué más quiere la empresa convencional para contratar a profesionales? Yo te contrato en ese tiempo, me surge un problema. ¿Cuál es el...? Yo aquí Como que poniéndote... la persona es autónoma e independiente, quiero decir. Es que vamos a ver, tú puedes tener un poco el respaldo de la empresa de la que sale, pero es que la persona, la mayoría son gente de 30 y pico, de 40, de lo que quiero decir. O sea, son Habla gente... con la persona y di, oye, no sirve. O, quiero decir, porque puede ser que no sirva también, ¿no? Claro. Pero lo que te decía antes es que sí que la empresa puede recibir una bonificación en este sentido, que está en torno a 6.500 euros por la contratación de esta persona Que indefinida. fíjate que no creo que las empresas en este momento estén por... O sea, yo te lo planteo, te hago la pregunta yo, ¿no? Pero no creo que las empresas estén buscando una bonificación. O sea, yo creo que lo que las empresas están buscando en este momento, Eugenia, son gente que esté en el proyecto. Que O sea, que se trabaje. suba al barco. Que crea Sí, lo que hace que- y que tenga compromiso. Pues yo creo que tenemos que cuando acabe, cuando se cierre el creo que tenemos que alegar más para ver cómo Sí, sí, podemos alegaremos. ayudar, porque seguramente hay mucha gente que Alegaremos. quiera... Pero ADICAN, por ejemplo, en este caso, y después del tercer sector, lo que te digo, es otro, bueno, estamos más en la defensa de los derechos, ¿no? De las personas al final, que es lo que queremos. Hmm. Pero en el tema del empleo desde ADICAN, la lucha es esa, llegar, que por eso también hace muchos años nos asociamos a la Confederación, que verdad que la Confederación de por sí no puede llegar a más porque representa a las empresas, pero se ha intentado hacer hasta actos con los empresarios y la empresaria y nos hemos quedado un poco de esa manera y yo sigo reivindicando, como he hecho siempre, el que conozcan. Primero, lo que te decía antes, creo que hay un problema de etiquetas. Hay un problema muy grave con los prejuicios. Los problemas de la etiqueta no es que los haya, es que con las redes sociales se han agravado. Sí, puede ser, pero es verdad que hay que romper una lanza a favor de las personas, hay que creer en las capacidades de las personas y en las ganas que tienen las personas. Y sí, como tú estabas diciendo antes, en muchos sectores está habiendo una crisis con el tema del personal, vamos a conectar un poquito más con las personas que salen de las empresas de inserción. A mí, la Es verdad, pero fíjate, para que veas, yo sé que es muy difícil, porque fíjate, yo que no soy sospechoso de no ser social, que he defendido todas las causas por habidas y por haber, así me tienen, que no me tienen ubicado políticamente en ningún Eso es sitio. bueno también. Es Impredecible. que no eso- lo estoy. O sea, es que en la vida no hay que ser del Barça o del Madrid. En la vida hay que ser del momento contextual, tener madurez y decir, Efectivamente. ahora qué es lo que hay que hacer. Esto. Sí sé de dónde no quiero ser. Eso sí lo tengo claro. Pero de lo que quiero ser voy fluctuando en función de lo que sea mejor para la sociedad, que creo que eso es la madurez, ¿no? O sea, esto de Sí. defender a ultranza me parece que es un error. Pero yo que tengo esa sensibilidad, no sabía que te podía ayudar. Fíjate lo difícil Al final no es que, al final ayudas a la sociedad. A mí no me ayudas, ayudas a la sociedad. Quiero decir, aunque estés ayudando a una persona, es que al final esa persona pertenece a la sociedad en la que estamos nosotras. Quiero decir, es que lo que no podemos hacer es compartimentarlo y decir, las personas que vienen del tercer sector, ¿no? O de las empresas de inserción. ¿Qué personas estamos hablando? Personas que con la crisis del 2008, que tenían unos trabajos, se quedaron por el camino, que son vecinos y vecinas nuestras. Qué maravilla. Quiero decir, es que hay que verlo así. Nosotros mañana podemos tener problemas con los puestos de trabajo que tenemos y estar en situación de exclusión social. No queremos que nos echen una mano, no queremos que estén esas empresas de inserción ahí, que estén estas entidades sociales con esos proyectos. La administración no llega todo lo que tiene que llegar. Entonces, nosotros estamos haciendo una labor ya estructural. Es que a mí se me agota un poco cuando al final representas, ¿no? Que empiezas un poco como a conocer el sector, ¿no? Y a decir ante la administración, es que nosotros hacemos lo que ustedes no hacen. No, nosotros hacemos una labor estructural y necesaria. No hacemos lo que la administración no puede o no quiere hacer. No, no. Somos, es decir, tenemos el sentido de existir al final. Quiero decir, no es que la administración no llega y lo hacemos nosotras, pobrecitos. No, 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 no. Es necesario el papel que hace el tercer sector y sobre todo en Canarias, con los niveles de pobreza, de exclusión social que hay, ¿no? Entonces, nos tienen que conocer, se tienen que acercar. Muchísimas personas que están siendo atendidas, pues lo que te decía antes, a nivel de infancia, de mayores, de dependencia, toda la labor que hace el tercer sector, si fuera conocida, yo creo que la gente diría, madre mía, que yo no sabía que estaba siendo atendida al final por el tercer sector.
no por la administración, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, a mí... Cuéntanos algún caso, Eugenia, para que la gente algún vaya caso conociendo. O sea, casos de proyectos. Tengo un par de preguntas por aquí. de proyectos, a ver. Proyectos que sean interesantes, yo no que la te voy gente a hablar de un sepa. proyecto de otro, porque al final yo defiendo los intereses generales y no Sí. de particulares de ninguna entidad, ninguna red, ni de nada, ¿no? Ujú. Pero es que, con que te hagas una idea de que cualquier persona de las que está ahora mismo con problemas de salud mental, Sí. es decir, o situación de dependencia, están siendo, entre otros, porque no quiero ir con uno con dos, porque al final me voy a dejar fuera Bueno, muchísimas. pero para que la gente tenga una ligera idea, pues mira, esto es el tercer sector. Claro, Esto es. es decir, todos los avances que se pueden ir haciendo en temas de dependencia o discapacidad, están entidades sociales luchando con la administración pública para sacarlos adelante. Quiero decir, la administración pública pone los medios, evidentemente en muchas ocasiones, pero sin la defensa y la lucha del tercer sector, ahora mismo no estarían siendo atendidas de la misma manera, por ejemplo, esas personas con discapacidad o en situación de dependencia, con problemas de adicciones, que sabemos que es muy grave, porque Muy además grave. el tema de las adicciones con la salud mental también está muy relacionada, ¿no? Mm, Pues no estarían siendo atendidas ahora mismo si no se estuvieran reivindicando esos derechos y luchando por ellos. mm. Porque al final lo que te digo, el tercer sector que hace la lucha por los derechos, por los intereses de las personas, no solo oye, yo voy y digo que tú necesitas eso, sino poniendo a la persona en el centro y diciendo qué es lo que necesita y qué quieres tú hacer, ¿no? Mm. ¿Qué quieres hacer? Y eso, el preguntarle, no aceptar, no aceptamos yo sé, y somos directivos, ¿no? Yo sé que necesitas esto. No, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres? Mm. ¿Por qué tengo que luchar? ¿No? Para ti. Al final es un servicio, es la vocación de servicio, ¿no? Yo estoy convencido de que, fíjate, que me encanta cómo lo defiendes con esa ilusión, porque además es necesario, ¿no? Pero además yo, que no soy sospechoso de que no me guste el mundo empresarial, porque además me apasiona, creo que nos hemos... Otra etiqueta, ¿no? Te pongo el ejemplo. Si eres trader, estás guay. Ahora, si estás dentro de la economía de los cuidados, es como lo que tú dices, ¿no? Como, ay, esa cosita para atrás. No, o sea, las grandes economías del futuro, porque la población está envejeciendo Sí, y cada vez la pirámide poblacional se está invirtiendo, va a ser la economía del cuidado. sí. Y creo que la gente no es consciente de ello, ¿no? O sea, no es consciente de que hay una oportunidad económica Total. que no está, o sea, que no está en contra Ujú. de esa realidad que es cuidar a la gente. O sea, yo siempre digo, o sea, lo que nosotros hacemos en mi empresa es cuidar a través de la formación o a través del marketing. O sea, hacemos lo mismo. No está reñido ganar dinero porque, oye, tú vas a tu puesto de trabajo y a la gente no le importa ganar dinero. De hecho, es necesario Sí. y de hecho queremos que la gente gane dinero, ¿no? Entonces, creo que hace falta como esa dignidad económica y ese reconocimiento empresarial hacia tu Vale, y sector. quitando eso, nosotros también como empresas queremos ganar dinero. Por Quiero supuesto. decir, aunque tengamos que revertir a día de hoy el 80% de los beneficios en la propia empresa, ya sea a nivel de recursos materiales o O humanos, contratación. queremos ganar dinero porque si no ganamos dinero, no seguimos promoviendo empleo. Claro. Quiero decir, esto es una cadena, no nosotros, lo que te digo, la subvención que recibimos da para la creación del puesto de trabajo, pero no para el mantenimiento. Por lo tanto, vendemos productos y servicios de calidad y somos competitivos con todas las empresas convencionales en Canarias. Es decir, ¿Para es qué que se no hay puede otra. contratar a una empresa de inserción? O Se sea, puede ¿cómo, contratar cómo para, funciona el sistema? Yo llego, te llamo, Eugenia, como cualquier empresa. necesito... Como cualquier empresa. no, pero me Lo que refiero... quiero es quitar eso de cualquiera llega a nivel privado y quieres el servicio X. o Diseño, sea, pero como diseño una gráfico. ETT, por No, llamarlo de no, alguna tú manera. contratas los servicios. Quiero decir, tú compras los servicios de la empresa o sí, los productos, ¿no? Y servicios. Pero, por ejemplo, en el caso, vamos a poner que no me gusta barrer para casa, pero No, al pero final es tengo para que que la gente nombrar. lo entienda, Claro, porque por para que ejemplo, mañana coja un teléfono a alguien y diga, sí, mira, necesito este producto que tú claro, estás por ejemplo, vendiendo. la que yo dirijo que se dedica sobre todo al servicio de ayuda a domicilio, que es la Venga, economía de cuidados, evidentemente. fabuloso. Necesitas contratar porque la Dirección General de Dependencia, es decir, el Gobierno de Canarias, te dio la prestación y tú llamas a la empresa y preguntas cuánto cobra. Quiero decir, cómo vas a hacer con cualquier empresa. Si te interesa eso, la atención que has recibido, etcétera, contratas. O sea, si te da una calidad, si te da un servicio, que es lo que Lo que hacemos hacen todas las todas las empresas, empresas. intentar... Claro, después, un producto, por ejemplo, ya sea la administración pública o otra empresa o un particular. Es que necesito agendas, por ejemplo, para la gente de mi equipo, quiero la agenda del anual. Pues contratas a una de las empresas de inserción
o a la otra entidad, por ejemplo, social, que las hay, que no son empresas de inserción, que se dedican a eso, y tú lo que haces es comprar las agendas a esa empresa. ¿Qué pasa? Que tú estás favoreciendo, al final, el que la empresa también dé empleo a personas en situación de exclusión social. ¿Cómo sé yo dónde puedo contratar empresas del tercer sector? Vale, O como sea, empresas de inserción, en la web encuentras todo el buscador de empresas. en la web que La se web de ADEICAN, es decir, web de Adeican, adeican.org, sí. esto lo va a escuchar el chico que edita y lo va a poner aquí debajo. La Adeican.org, web quiero decir, en nuestra web tienes un buscador de empresa. con i ¿vale? latina, Sí, adeican.org, lo sí. vamos a poner ahí, empresas de inserción. Hay empresas de inserción y entidades sociales que se dedican a eso. Pues no sé, en principio que me contacten a mí, ya les voy diciendo todo. Yo creo que eso va a ser. Tú decías antes, por ejemplo, has nombrado varias veces lo del diseño gráfico. ¿Cómo Sí. sería el sistema para contratar algo así? Llamas a la empresa. Sí, hay una Lo mismo, empresa que preguntas, tiene una empresa o entidad social, que ¿vale? tiene gente que diseña gráficos. Claro, como una empresa convencional, es que es lo mismo, por eso. Pero yo no lo sabía. Por Claro. ejemplo, yo tengo una agencia. Si yo Sí. quisiese externalizar servicios, Tú llamas, quiero decir, y tú pides presupuesto como cualquier empresa, y si te parece bien lo que te ofrecen, las contratas qué y compras maravilla. ese producto. Qué maravilla. Quiero decir, hay alguna de las, bueno, una de las empresas de inserción en este caso, que ha hecho, por ejemplo, todas las agendas o los dosieres para la Agenda Canaria 2030, por ejemplo, o para Administración Pública, esas agendas, la señalética, manuales, quiero decir, cualquier cosa que tengas que imprimir, es que no sé decirte, pero es tan amplio, roll-ups, lo que quieras, quiero decir, pero todo lo que hace una empresa convencional. Yo lo que quiero romper un poco es eso. ¿Qué hace la empresa? La empresa lo que hace es lo que hace cualquier empresa convencional, pero le sumamos que tenemos la parte social más destacada y que al final trabajamos con personas colectivos en situación de exclusión. ¿Eso quiere decir que la empresa convencional no se preocupe por las personas? No, no. Pero yo lo que quiero dejar claro hoy, sobre todo, y aprovecho que tengo la oportunidad, es eso. Es decir, si tú coges X empresa convencional, cualquiera que cada uno se quiera imaginar, eso más la parte social. Eso es una maravilla. Se acabó, quiero decir. No tenemos que pensar cómo funciona como la empresa convencional, pero con esa parte social. ¿Cuántos años hace que existe este modelo? Pues yo ahora mismo, yo llegué más tarde. No sé decirte bien cuándo empezó todo porque no soy pionera yo en toda esta historia. ¿sí? No, pero te lo digo porque ADEICAN yo se creó estando en 2006, la asociación. Por lo tanto, yo creo que más o menos por esas alturas fueron creándose las diferentes empresas de inserción. ¿Vale? Yo lo que te decía, es verdad que empecé como técnica, de técnica de inserción, precisamente en la empresa, en 2016. Desde entonces, yo no conocía lo que era el tercer sector, para nada. No sabía que lo que yo hacía desde los 13 años estaba dentro del tercer sector. Ahora te Y quiero eso fue lo preguntar, curioso. ahora te quiero Sí. preguntar cositas de esas, pero bueno, voy a seguir por lo menos Sí, por sí, venga. empresas del tercer sector en Canarias, ¿sabes qué volumen representan? Lo que son las sector empresas de empresarial? inserción, ¿vale? Tenemos 17 empresas asociadas a día de hoy en ADEICAN. Qué maravilla. Y hay 19. Ahora sé que hay una 20, pero que se quiere asociar. Entonces ya tendríamos 18 y 2 fuera. Fuera que nos asocian, porque tú puedes decidir en la vida si quieres estar ahí asociado o no. Pero somos la representativa del sector porque las tenemos a todas Hombre, prácticamente. con 18, Imagínate. ya te digo. Sí, a todas las que hay en Canarias ahora mismo tenemos una en El Hierro, una en La Palma, en principio 2 en Gran Canaria y el resto aquí en Tenerife. Wow, Sí. wow. Mm. Mañana. Y entidades sociales, Sí. en la plataforma son 12 redes que en sí tienen asociadas a entidades sociales. Por lo tanto, creo que estamos en torno a 180 ¿Qué es una entidades. entidad social? Para Lo que comentamos antes, lo una que se fundación, conoce, claro, lo que se conoce, una ONG. se suele conocer más como ONG, ¿no? Sí. Hay un halo muchas veces en estas paliques de café chungo, ¿no? Donde últimamente se ha puesto mucho el ojo en ONG. No en todas, obviamente, porque no se puede generalizar, Sí. igual que se generaliza en empresas. Ujú. Obviamente, yo, como reportero dicharachero, si la gente supiera que esto lo hago porque me apetece, porque me divierte, ¿qué de mito hay y qué de verdad hay en el mundo de que las ONG, pues, Mucho mito, mucho mito. mucho mito? Mucho mito, porque, como tú dices, tampoco vamos a generalizar. Yo tampoco puedo hablar ahora mismo, quiero decir, no puedo decir cómo gestiona cada una al final, pero evidentemente soy la representante a día de hoy de las que están asociadas en la plataforma y siempre se tira de, oye, mira, que recibes esta subvención, que no sé cuánto, pero ¿por qué no se tira todo el trabajo que se hace? Que a veces se trabaja 24/7. Mm.
Es que es una generalización de, porque ya pasa X, ya primero todas actúan de la misma manera, ¿no? Eso es correcto. Eso es lo primero, que como tú dices, que pasa igual con la empresa convencional. No, pero hay veces que no pasa tanto. Quiero decir, esta lo hace y tú la pones con nombre y apellidos. No empiezas a meter que todas las empresas convencionales. ¿Por qué se mete esto en el tercer sector? Interesa, ¿qué interés hay, no? ¿Y por qué no se centra uno en toda la labor que hace ingente? Todas, no vamos a nombrar, pero yo creo que todas podemos tener en mente cuando hablamos de todos estos sectores, incluidos en las emergencias, todo de lo que hemos nombrado. ¿Por qué ahí una hace una cosa que a lo mejor no está ni demostrada? Porque es fácil, porque también es fácil que a veces no ha llegado ni a pasar eso por un juzgado y ya todo el mundo dice, es que mira lo que... Pero ¿ha pasado esto? Que no ha llegado ni el juicio. ¿Por qué tú ya haces ese juicio mediático de lo que hacen las entidades sociales, ¿no? Las ONG? Es decir, vamos a centrarnos un poquito en todo lo que hacen, de verdad, que es a veces salvar vidas también. Me parece precioso eso, ¿eh? Es que salvas vidas, pero no porque solo salves vidas reales, sino por las vidas que salvas con esos problemas que estábamos hablando antes. Bueno, salvar vidas a día de hoy no es solo la parte biológica. O sea, estamos hablando de que, salvar vidas estamos va mucho más allá. Te lo digo, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate que todas las personas que yo conozco del sector empresarial, o la mayor parte de personas que conozco del sector empresarial, son gente maravillosa. De hecho, de ahí sale el club. O sea, el club de la lucha es porque hay un problema, que es que, primero, hay gente representando al sector empresarial, los gurús de Internet, hablando de determinados sectores, que bueno, que a mí no me representan. Y segundo, que yo he tenido la suerte, al igual que tú, de formar parte de alguna mesa donde hay personas maravillosas, donde nos gastamos bromas de todos los sectores, del comercio, del sector primario. Entonces, personas maravillosas en todos los sitios. Exacto. Entonces, pero en el sector empresarial es lo que tú dices, ¿no? O sea, oye, pues sí, hay de todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. También lo habrá seguramente. Claro, pero qué feo generalizar. Que al final, detrás de todas las empresas convencionales de inserción, entidades sociales, hay personas. Y personas que también cometen errores. Pero que lo hacen muy bien y con muchas ganas. Es que la clave es esa. Quiero decir, estamos aquí por eso, porque se llama el Club de la Lucha, ¿no? Pues estás todo el día y no se tiene en cuenta. Y yo he visto, si hay técnicos y técnicas de proyectos y gerentes y directores y directoras con unas ganas enormes y pasándolo muy mal, a veces porque una subvención no llega a tiempo y no sabes si puede mantener el personal de estructura. Estoy de acuerdo. Y si no tienes personal técnico que ejecute esos proyectos, las personas beneficiarias no reciben esa atención. Y llorar y sufrir. Y tú tener que luchar, como con la parte que me toca de presidente ahora mismo, de ir a la administración pública y a donde toque a decir, esto es lo que está pasando. Y por eso te decía lo de la vida de las personas. Porque que tú no atiendas a una persona que tiene una adicción, tú no estás salvando, aunque no la salves hoy. No se está ahogando hoy, pero sí se está ahogando de otra manera. Bueno, no solamente las personas con adicciones, que las adicciones son terribles, está salvando no una vida, sino la vida de toda su familia. Y toda su familia también, la estructura que tienen detrás cada una. Cuando hablamos eso, yo no quiero decir adicciones, te digo lo que te decía antes, infancia, mayores, todo. Si era hasta el tema del voluntariado, que es tan importante también al final en el tercer sector, porque al final es un acto de solidaridad. Y al final, si no hay voluntarios y voluntarias, se estaría... pues en muchos casos dejando de atender muchas situaciones complejas, pues el tema, por ejemplo, de la soledad no deseada, quiero decir, que está relacionado con el tema de los cuidados, quiero decir, hay tanto y tanto por hacer también que es bueno, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Aquí estamos aquí entre nos. Yo tuve una suerte enorme de poder formar parte del proyecto en Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, que se presentaba. Allá era el año 2009, pero se presentaba para el año 2016, fíjate tú, ya habríamos hecho 10 años. Pues había un proyecto de presentar a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad capital europea de la cultura, ¿no? La verdad es que lo pasé muy bien. La historia es muy graciosa. Yo, que en este rollo de ser el novelero de la asociación juvenil de mi barrio, pues había unos pibes que tenían un grupo de música. Qué bueno. Ese grupo de música era un grupo de música de las bandas de aquella época, el que tenía el bajo, el que tenía la guitarra eléctrica, no eran los reggaetoneros de ahora, era otra época, ¿no? Y bueno,
tengo que confesarte que el de uno de la banda Ah. a día de hoy es mi cuñado. Bien. Se casó con mi hermana, o sea que imagina tú las cosas, las cosas de la vida. Y fuimos y nos atendió el alcalde de la ciudad en aquella época, era Jerónimo Saavedra, un señor al que quiero muchísimo y he respetado muchísimo. Y era lo de la capital europea de la cultura, ¿no? Y entonces me pregunta Jerónimo, ¿y tú qué opinas de esto? Y le dije, esto, Jerónimo, esto es mal, fatal, esto nadie sabe lo que es, ta. Bueno, te hago el cuento corto. Me contrata el tío, o sea, me manda a buscar, yo trabajaba para el grupo número 1, además había conocido a la hija de Amit en aquel momento, a Rosette, bueno, me contrata, yo empiezo a trabajar. Y en aquel momento, lo que hace, creo yo, y esto te lo digo con el corazón en la mano, que la candidatura de Las Palmas fuese una candidatura que lograse enamorar. Yo recuerdo aquel edificio Miller, el día de la final, lleno de gente que nosotros decíamos, pero ¿y toda esta gente de dónde salió? Fue porque hubo un equipo de voluntariado, Muy bien. Eugenia, un equipo de voluntariado, me acuerdo de Naira Sosa, que era como la presidenta de los voluntarios de la capitalidad, y de verdad que creo que el voluntariado es energía pura. Y creo que hemos perdido, porque claro, ya al existir cada vez menos el asociacionismo, sobre todo juvenil, al existir cada vez menos estas redes, creo que se está perdiendo. Sí, se está perdiendo el voluntariado. Sociedad individualista también, porque no vamos a generalizar, pero en su gran medida sabemos que estamos yendo un poco ese camino, ¿no? Que esperemos que se revierta de alguna manera. Pero ¿sabes lo curioso? Mientras estabas diciendo eso, me llama la atención que, por ejemplo, sí se ve muy bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y yo espero que nadie se moleste, pero... Si se molesta, lo veremos en los comentarios. A veces soy políticamente, políticamente incorrecta, pero es verdad que yo he participado hasta de eso, ¿no? Porque he asistido, porque a mi hija le gustaba y he participado, ¿no? Pero, por ejemplo, la TLP. Sí, allí voluntariado, enseguida todo el mundo se apunta. ¿Por qué no ponemos en valor el otro tipo de voluntariado, sobre todo cuando es para cuidar, apoyar y estar ahí con las personas, ¿no? Nos parece como más divertido a lo mejor y el concepto de enseguida sacas lo de voluntariado y se agotó en un momento y todo el mundo se apuntó a ese tipo de voluntariado, ¿no? Qué bien. ¿Por qué no al otro? ¿Crees que hay sitios donde la gente pueda hacer voluntariado y que es fácil de... Eso. O sea, mira que yo soy una persona, le he dicho, antes nombrabas el comedor de la Noria, ¿no? Y yo he tenido gente y tal. Y yo siempre le he dicho, la verdad que no lo he hecho porque no te voy a mentir, falta de tiempo no es, porque oye, un rato en el sillón me lo puedo ahorrar para hacer algo de voluntariado. Y siempre le he dicho a la gente de mi equipo, me encantaría este año, de hecho en alguno de los propósitos lo tengo, ¿no? De hacer algún tipo de voluntariado. Pero luego te levantas por la mañana, la vida te come. ¿Cómo podemos hacer voluntariado los seres humanos de bien que queremos participar? O sea, ¿cómo podemos llegar? Vale, está la Federación de Plataformas de Voluntariado, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Y está el Centro de Voluntariado de la Cruz del Señor, que lo tenemos ahí a mano, donde ahí podemos buscar todas las asociaciones que están ahí, ¿vale? Pero a veces el concepto no es solo el tengo que desplazarme a... No, tú puedes hacer el voluntariado, por ejemplo, porque tú te dediques, imagínate que tú trabajas en una asesoría o trabajas en X, tú aprovechas esos conocimientos y los das, a lo mejor durante 1 hora o 2 a la semana, y a lo mejor no tienes ni que desplazarte en ese momento a ningún sitio porque lo puedes hacer por internet y puedes apoyar a la entidad de esa manera, ¿no? Yo hago voluntariado, entiendo que yo hago mucho voluntariado, ¿eh? Yo he dado... esto nunca lo he contado, fíjate. Le he dado charlas a personas que están a punto de salir de la cárcel, asumiendo nosotros todos, claro. Reos que están a punto de salir para inserción. Lo que pasa es que creo que esto no hay que contarlo, esto hay que hacerlo desde el corazón. Como dice que la mano izquierda no se puede hacer la derecha, a veces... No, yo no sé. Lo hago con todo el cariño del mundo y esto de lo hago para que me pongan un pin, pues ya tengo otro, ¿no? O sea, o te lo pones tú directamente, no hace falta que nadie venga a reconocerte nada. Exacto. Tampoco, ¿no? Y últimamente me ha dado por ir a institutos a dar charlas a la chavalada, ¿no? Bueno. Porque me habría encantado, ¿no? Que es verdad que eso es lo que tú dices, ¿no? Al final es un poco eso también. Esa solidaridad y esa empatía. Al final de ponerte en el lugar de la otra persona es importante, ¿no? Me hubiera gustado a mí que hubieran estado en ese momento que yo necesitaba esto, ¿no? Y que alguien hubiera venido. Pues eso, es tan fácil como eso a veces, ¿no? Mira, yo tengo 42 años. Y con mis 42 años soy una persona que, debido a toda la historia de vida que he tenido, probablemente, voy a confesar hoy una cosa, en la parte personal soy un tío altamente inseguro. Fíjate que no lo he contado, o a mis amigos, yo soy un tío muy transparente, ¿no? ¿Quién no lo es?
pero yo ¿Quién no lo soy es? muy Bueno, consciente tú de lo estás ello. diciendo. Soy muy consciente de ello, ¿no? Mm. Quizás cuando yo voy a los centros educativos y hablo con ellos, lo que intento trabajar con ellos, que es en mi parte profesional, que me encanta el desarrollo personal, y creo que la clave del éxito, mira, la clave de un equipo de alto rendimiento es la autoestima. La clave de una relación de amistad es la autoestima. La clave de una relación de pareja es la autoestima. Porque todo lo demás se vuelve tóxico. O sea, en el momento en el que tú tienes ausencia de autoestima, Total. tus relaciones son tóxicas, Sí. laborales, personales, familiares. Ojalá cuando yo hubiese tenido 12, 13, 14, 15, 16 años, alguien me hubiese venido y me hubiese dicho, oye, igual de importante es la campana de Gauss y el logaritmo neperiano que te cuides, que te mimes, Es que te verdad. mires al espejo y que te des un Sí. cariñito. Porque ya con 40 años, oye, lo tengo bien, pero la herida está ahí. Entonces Claro. tienes que, vas Sí, es un oscilando. trabajo al final y te hubiera venido bien porque a lo mejor hubiéramos sido más conscientes y hubiéramos empezado antes cosas que hemos hecho un poco tarde, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, en eso consiste al final, lo que tú haces también en esas charlas, eso es voluntariado. Es que cualquier acción de este tipo que tú hagas por los demás, es verdad que puedes ir directamente, como te decía, al centro de voluntariado, por ejemplo, o incluso en internet, no hace falta ir, sino en internet te metes y buscas ahí todas las entidades de voluntariado que hay Por y donde favor, tú puedes todos los hacerlo. chavales de los barrios tienen que hacer Claro, voluntariado porque básico. hay que apretar los pies en la tierra. Y que De si verdad. alguien ha tenido un caso de éxito entre esos chavales y chavalas que tú dices, que lo puedan, que lo conecten con otros y ayuden a otros y a otras a salir adelante. Totalmente, Es que no hay más. Yo creo que si totalmente. funcionáramos todos así en cadena, Mm. imagínate, como decíamos al principio, fuera de, nos creeríamos lo que somos y lo que somos capaces de hacer como profesionales, como personas. Quiero decir, es el eje principal. Quiero decir, cuando hablamos antes de, es que en Canarias tenemos mucho potencial, que ahí parte también esa autoestima, evidentemente, porque si no nos los creemos cada uno de nosotros, tú imagínate a Eh, dónde vamos a llegar, a ningún sitio. Pero tenemos tanto potencial en las islas, en todos los sectores y en todos los sectores que existen y los que tendrían que existir desde mi punto de vista, que no se están potenciando. Total. Veas energías renovables que se está haciendo muy poco y creo que eso es tan, pero fundamental, que es como, parece que siempre lo de fuera como que lo que vale. Y tú dices, perdón, en canarios y canarias, que tenemos aquí un talentazo en todos los aspectos y en todos los sectores fundamental y clave para sacar las islas adelante como quisiéramos hacer. Y a veces el no creer en uno y en una nos lleva a que... Yo, Eugenia, de ahí no soy sospechoso porque recuerdo perfectamente estar en el CEULAG, que es el Centro Euro-Latinoamericano de Formación, que está en Málaga. Recuerdo llegar con mi amigo Luis a un encuentro mundial, era mundial, pero bueno, principalmente europeo, y coger un bolígrafo y dibujar las Islas Canarias, porque no estaban, ¿no? Entonces Imagínate. yo soy un guerrerillo en Sí, ese sí, sí, aspecto. total. Y pienso que el universo, la vida, me ha traído hasta este punto, en el sentido de, oye, siempre he luchado por mi tierra sin tener un concepto de luchar por mi tierra, o sea, he luchado por la persona que tengo al lado, por promover el asociacionismo, por tal, y ahora lo hago desde un punto de vista más consciente y le digo a la gente, hay un proyecto que tenemos por ahí, que además lo tengo con el colectivo LGTBI. Ajá. Tengo pendiente ahí una reunión pues, con la gente diversa, con la gente con Clara Intersex y tal. Sí, la conozco. Un proyecto de emprendimiento del colectivo. Muy bien. Creo que eso es Necesario. interesantísimo Sí. porque no nos podemos olvidar, y esta es mi parte capitalista o capitalista no, o sea, mi parte económica de, oye, la libertad te la da poder tener autonomía económica. Sí, efectivamente. Y aquí tenemos que dejarnos de mirar para otro lado y decir, oye, que contraten a este tipo de personas. No, vamos a crear nosotros las empresas, vamos a tener nosotros Claro. tal, porque el talento está, que es lo que tú dices, ¿no? Evidentemente, hay que impulsarlo. Lo que pasa es que a veces pueden los miedos, porque está también la etiqueta del tema de ser autónomo, autónoma, ¿no? Quiero decir, es que tenemos que romper con muchas cosas. Es una putada, no te voy a mentir. No, yo tampoco voy a mentir, que estamos aquí. Pero hay muchas fórmulas. A lo mejor no tienes por qué ser autónoma y puedes montar una cooperativa con 2 socios más o 2 socias más. Eso es una Quiero maravilla. decir, hay que buscar la manera, ¿no? Pero evidentemente no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que el otro venga a aportar una solución. No. ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotros? Pues ahí está la clave, ¿no? Y por eso hay varias fórmulas. Cuando yo hablaba antes, llámese Caja 7 porque es la cooperativa la grande. Estuvo aquí Sí, Fernando sí, sí. en el club. Lo escuché y lo vi. Pero la gente dice Caja 7 como si fuera, no es una cooperativa, señores, que esto empezó con unos socios y miren ahora. Ya podemos hablar de éxito aquí, ¿no? Total. Pero hay muchas cooperativas, incluso pues, agrícolas, ¿no? Porque la mayoría sí que se han constituido en el torno a ese sector,
que son exitosas y que no se conocen, que estén en el tercer sector, ¿no? Pero tú dices, hombre, vamos a crear, pues a lo mejor tengo una idea con un colega, como tú decías, un chaval, una chavala que dice, pues entre 2 o 3 aportamos cada uno 50 euros y ya montamos la cooperativa. Después empiezas a Exactamente. pedir a lo mejor alguna subvención o lo que haga falta, porque al final, igual que la empresa convencional pide subvenciones, porque al final no entras tú a participar en subvenciones y en licitaciones de cual, pues igual nosotras. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero hace falta un poco el creer en uno mismo y en una misma, ¿no? ¿Crees que en el sector, la gente joven que nos ve, les podemos animar a hacer una cooperativa, por ejemplo, de lo que sea? Perfectamente. ¿Qué tienen que hacer? Hombre, yo no te voy a decir lo que tienen que hacer. No, Porque pero me está el refiero Servicio Canario de Empleo ahí detrás para poder decir. y la Pero, COE, que tiene un servicio y la CEO que de... tiene también el servicio. Sí, sí, sí. Pero yo sé que en este sentido, si se juntan, por ejemplo, ya dos con ganas y tienen un proyecto, a lo mejor sobre todo lo que interesa, yo creo que lo que interesa aquí es no pisarse y no estar compitiendo, sino crear. Es decir, ver esos yacimientos que a lo mejor están funcionando en otros territorios y Correcto. traer un poco y copiar esas fórmulas. Es decir, bueno, pues yo no tengo por qué estar compitiendo porque ya hay 10 empresas con esto, pues yo voy a hacer esto que nadie lo está haciendo aquí. Eso para mí es fundamental, que eso siempre lo digo también a la hora de que se creen empresas de inserción y digo un poco cuando las asesoro, ¿no? Digo, sí, a lo mejor ya hay una dedicada o dos dedicadas a esto, pero mira, esta no hay ninguna. Y eso es fundamental porque hay para todos. Hay para todos, porque hay problemas para solucionar a punta pala, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la cooperativa, yo creo que, vamos, con 1 euro, creo que cada uno ya puede empezar Sí, a constituir la que cooperativa. además el mayor fuente de ingresos ahora mismo es el talento. Total. Yo creo que estamos en un momento en el Total. que el talento prevalece porque tenemos una serie de herramientas que antes no teníamos. Sí. La internet, IA, la claro. IA, una Imagínate. serie de- Sí, sí. Pero el talento siempre ha estado ahí. Sí, pero que ahora es más fácil. Y llegar, quiero decir. O sea, yo soy un chaval de barrio. Sí. Mis padres tu nunca móvil. fueron empresarios, claro. Y fíjate que yo tuve móviles tarde, tuve Sí. ordenadores tarde. O sea, yo no sé si decirte que fui más feliz, pero yo estuve, mis Sí. primeros proyectos, todos mis compañeros Sí. y toda la gente que tenía alrededor, yo vengo de una familia desestructurada, tenían ordenador y yo no. Y entonces yo hacía los trabajos a mano. Y yo. Eh, Yo lo hacía esto- con la enciclopedia ¿Sí? y copiaba los dibujos, que me pegaba a horas ¿Sí? toda la tarde. ¿Verdad? Recuerdo uno que tengo en la cabeza de un delfín, que era con la enciclopedia al lado y yo copiando ese dibujo. Imagínate, es que eso es impensable. Eso es impensable. Eso es impensable. Que ahora la mayoría Desbloqueado ya coge re- hasta la IA. Quiero decir, ya es Sí. así, copias, pegas o no sé cuánto No, y le yo das lo- la forma. yo lo Que no estoy utilizo. de acuerdo, claro, Sí, sí, pero yo no lo- con esas cosas. Yo siempre creo que hay que innovar y crear. Sí. Y tú puedes coger una base y después tú transformas. Eso para mí es la clave. Pero yo recuerdo esas horas donde yo copiaba lo mismo que estaba en la enciclopedia porque no iba a llevar la enciclopedia. Claro La que sí. profesora o el No, y profesor. que no teníamos el ordenador, o yo no lo, Ay, yo no lo Dios, sí. tuve, no tuve ordenador, y yo me acuerdo Yo de tampoco. que estuve en un colegio Sí. guay y tal, y entonces mis compañeros, que sus padres eran, oye, Más gente, pudiente, trabajadores, más- Sí, pero al final podían, pero que tenía podían más recursos que ordenador, tú, a lo mejor, sí. incluso una máquina de escribir y tal, y se llevaban los tal, y yo ahí con mi caligrafía, mejor o peor, haciendo el Pero, día. pero ¿cómo nos hacía de creativos y creativas eso? Hombre, yo creo que de ahí de donde vengo De dónde viene, la ahí llamamos creatividad, eso, los que teníamos que sorprender con lo que teníamos, Total, con los pocos eh, recursos que teníamos. nos sí. volvimos más Sí, creativos. yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pero sí. eso es clave, ¿eh? Yo siempre destaco el tema de la creatividad, pero en tu vida personal y en la profesional, en todas las facetas y en todos los roles que tengas. Creo que eso es fundamental, estar creando, innovando, y a veces sí que es verdad que hay que copiar modelos que ya funcionan y tú dices, ¿pero para qué? Si esto está funcionando, que eso sobre todo se lo digo mucho a la administración pública también, ¿no? De, si esto ya funciona en un territorio, bueno, vamos a ver las diferencias que hay de Canarias, porque sabemos que evidentemente hay diferencias territoriales, Total. pero bueno, tú puedes quedarte con algún modelo similar de islas también y decir, pues vamos a hacer un poco la adaptación, ¿no? No empezar de nuevo, porque a veces es duplicar esfuerzos también, pero en el día a día ser creativo y creativa es clave para sobrevivir también, ¿eh? Que ser creativo, y esto es una cosa que yo Sí. siempre he dicho, o sea, ser creativo es tener una forma distinta de Sí. pensar. O Un sea, es pensamiento como alternativo, ¿no? un Un poco pensamiento salir de la alternativo. caja a veces. Fuera de la caja. Sí, Nosotros fuera tenemos de un la proyecto que caja. se llama Fuera de la caja, que Sí. lo verás dentro de A mí me poco. encanta eso, ¿no? El fuera de la caja, Sí. ese pensamiento más divergente, de sal de lo que se hace siempre y vete a algo diferente, que seas capaz de ver que tú entre todo hagas así y saques ese punto que diga, esto no Y es que no tiene que ver solo con la cultura y el arte. O sea, No, yo la no, primera vez que fui creativo es cuando me vinieron los impuestos y no tenía el dinero. Me tuve Qué que mejor. volver creativo. Qué mejor manera. Tuve que buscar Una prueba fuera de la clave. caja soluciones. Digo, a ver cómo se hace esto Sobre para todo de arriba, la para caja, abajo, ¿no? sobre todo de la caja.
Fuera de la caja no había nada, la caja, digo, ¿y ahora qué hacemos? Ahí te vuelves totalmente creativo, ¿no? O sea que la creatividad es importante. Es verdad que al final también está relacionado muchas veces con eso, con la supervivencia, ¿no? Total. Pero en el día a día no hay que llegar a esos extremos. En el día a día es, esto se hace de esta manera, pero ¿cómo puedo buscar esa fórmula para hacerlo un poquito diferente y darle mi toque, ¿no? Eso es clave. Totalmente. Y ahí te diferencias. Y es el valor añadido en muchas ocasiones de las empresas también. Totalmente de acuerdo. Además, creo que las empresas que no tengan ese toquito, ese valor añadido, pues les va a costar un poquito más, como digo yo, en la vida. Creo que sí. Eugenia, te voy a hacer algunas preguntas porque dijiste antes que tú empezaste con el tema de la catequesis. Sí, por Dios. Mira que eso no lo sabe mucha gente, pero bueno, hoy ya, a partir de hoy ya... Hoy fuera de la caja. Sí, pero bueno, que fue una etapa muy bonita, por lo tanto, quiero decir, a veces no la cuento porque no preguntan. Sí. No, fíjate, yo que te voy a contar otra anécdota. Hoy estoy yo con Tom, que parece que estamos aquí en un café. Nunca hablo tanto de mí, pero bueno, contigo me siento tan cómodo. Yo cuando tenía 8 años le dije a mi abuela que yo no creía en Dios. Yo estudiaba en un colegio católico militar, con una cruz y una Biblia en la clase, rezando 4 veces al día al Padre Nuestro. La gente dice, ¿cómo te sabes también el Padre Nuestro? Digo, vamos, te sé hacer hasta el análisis sintáctico y morfológico del Padre Nuestro. Y entonces estudié la historia de las religiones, desde el judaísmo, todas las tal. Y fíjate, un tipo como yo, totalmente terrenal, que en aquel momento dije, a mí lo de la paloma no me cuadra, yo esto no lo tengo tan claro y tal, pero fíjate que ahora estoy como teniendo una crisis de no fe. O sea, una crisis de no fe hacia la fe. O sea, qué curioso, ¿no? Son etapas. Es una cosa que me está pasando. Te quería preguntar si tú crees que hay un resurgir de la fe en este momento entre la gente joven. Yo creo que... Es que es un debate que tengo, porque primero ves a los cantantes Dios y mi padre Dios y no sé qué, y yo creo que son influencers, ¿no? Sí, pero esto pasa en épocas de crisis y al final son personas. Quiero decir, cuando entras en épocas de crisis, al final necesitamos creer en algo y agarrarnos un poco a algo también. Entonces tienes ese retorno. Yo creo que cuando tú hablas de esos cantantes, que sabemos a quién te refieres, ¿no? Que no hay nada de malo en nombrarlo, porque no cobramos aquí nada ni hacemos nada, ¿no? Pero vaya a ser Rosalía, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos, Pero hay muchos, que es verdad que si te pones Rosalía, a mirar... Don Omar, Quevedo. Efectivamente. Psycho. Hay mucho. A lo mejor a ti no te suena Psycho porque a mí no me sonaba, pero como estoy con un montón de gente joven... Hay mucho. Han vuelto, pero yo creo que es porque necesitas al final agarrarte a algo y creer que hay algo más ahí. Llámese como sea, porque yo no voy a hablar aquí de religiones ninguna. Yo creo en algo superior. Lo primero que creo es en mí misma, que eso ya es lo primero que hay que hacer. Es importante. Creer en una es lo primero, ¿no? Porque al final, cuando dice Dios proveerá, y tú dices, bueno, muy bien, y yo no voy a entrar en eso, pero habrá que luchar algo, ¿no? Todos los días, claro, estar así no te llegan las cosas, tienes que estar pues luchando, ¿no? Como dice este club, ¿no? Pero yo creo que cuando hay crisis es clave que la gente al final dice, pues un poco te mueve, ¿no? Como tú estabas diciendo, es que vuelvo otra vez a ese momento donde hay algo ahí que dice, y estamos rodeados, estamos en un mundo tan incierto, tan voluble, porque es cambiante absolutamente. Cada día te levantas y hay una cosa nueva que tú dices, estamos en febrero y parece que han pasado 5 siglos desde principios de año. Enero se hizo largo, pero febrero tampoco se ha hecho más corto. Y está pasando tanto alrededor que tú necesitas creer en algo. Decía el otro día el presidente del gobierno de Canarias en un evento que por primera vez en la historia, que él ha estado en varias etapas, todo lo que nosotros conocemos como una cosa estructurada, que el orden mundial que está disparatado, ¿no? Y él decía, mira, no sabemos lo que va a pasar. Dicho esto, ¿quién lo sabe? Guerra, en estos días, no se publicará ahora, pero bueno, que mientras estamos grabando este podcast, Guerra, Irán, Estados Unidos, no tenemos ni idea. Ayer Francia, que ya la gente sabrá cuando lo grabamos por lo que acabamos de decir, presentando un submarino nuclear, ¿no? Entonces, es verdad que el mundo está muy incierto. Pero ¿no? yo creo que el mundo es incierto porque al final vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes están dirigiendo? Personas. Y con el tema de individualismo, de egos, porque los egos también, los egos son claves también aquí. Ya que hemos tocado varios temas, la autoestima es una cosa, sabemos que quererse es una cosa, pero ya el tema de quererse por encima de cualquier cosa, de cualquier persona o de lo que sea, eso... Mira, los egos es una lucha muy grande, ¿no? Mira, una cosa que le voy a explicar a todo el mundo, que esto me contratan en las empresas. Sí. El ego es un sistema de protección del cerebro
que tenemos todos, Sí. obviamente si no, no hubiésemos logrado sobrevivir a tanta incomodidad. Pero fíjate qué curioso. Ego es lo opuesto a la autoestima, que esto es una cosa que la gente Ujú. no, cuando hablo como que confunde el término. Mira, el ego te protege de algo que te incomoda. Cuanto más autoestima tengo, menos incomodidad tengo. ¿Por qué? Ujú. Porque si yo estoy en un momento determinado que alguien viene y me dice, oye, que no me gusta tu podcast, ¿no? Si yo estoy flojito, Ujú. ¿qué aparece? El ego. Efectivamente. Pero si yo estoy con autoestima, digo, jo, qué pena. Claro. O sea, Es como un mecanismo oye, de defensa al final, ¿no? exactamente. Quiero Entonces, decir, yo también soy psicóloga de. ¡qué maravilla! Soy ¿Cuánto psicóloga. cobras? Por Soy favor, psicóloga. trátame. Soy psicóloga, ¿no? Entonces, evidentemente es necesario tener esa parte sana de ego. De Pero protección. estamos hablando cuando los egos se disparan y se relacionan con el poder. En el Exactamente. sentido no que beneficie a las personas. No, sino no, que al ya, contrario, al contrario. evidentemente, ya vas a favorecerte tú. Hombre, es que ego con poder es una Eso es combinación una lucha, peligrosísima. sí, es una lucha compleja y yo lo que creo que está pasando a nivel mundial. Entonces, estamos en un entorno muy. Sí, a ver quién la tiene más grande, vamos, Un poco que así puede para ser. explicarlo, Bueno, puede pues, ser un poco así. para Sí, que la gente lo entienda. Que puede ser un esto- poco así. Pero es verdad que estamos en un entorno muy complicado y de incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar mañana y al final eso también afecta mucho a todo lo que hablamos antes de salud, la salud mental. Yo ya siento que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo también lo O siento, no sé. sea, No voy a entrar más en ese tema porque es verdad que no controlo, pero creo que si no estamos ya, estamos a un paso. o ya falta estamos, lo único que esperamos que en este territorio no llegue. Pero vamos, Sí, pero esta los mañana hablaba con la efectos- gente. Esta efectos mañana hablaba- económicos llegan. los efectos económicos Sí, sin eso va a duda los llegar, vamos a ver aunque en nada. Eso va a llegar. Lo de Ucrania va a ser una tontería desde que... Va a llegar. Quiero decir, vamos a tener esa repercusión porque se ve como algo lejano todo lo que sucede y a veces parece que se preocupa uno más por esos viajes de placer, es que no puedo ir a tal país porque resulta, sí, pero bueno, cuando empecemos aquí con problemas, pues más de cesta la compra, ya vemos lo del petróleo, vemos cualquier cosa. Esto Hombre, puede ser Europa brutal. se está reordenando a nivel militar de dónde va a salir ese dinero. Ujú, O sea, es que la evidentemente. gente no lo entiende. O sea, cuando Mm. dice, oye, la economía es esta, es Mm. de aquí a aquí. Y si yo he destinado, lo hablaba con la gente del sector primario, ¿no? Ujú, Oye, hay claro. una ayuda que es el POSEI, que es la ayuda pues, al transporte para que nosotros podamos Mm. ser competitivos, las producciones canarias, pues con otras producciones. Pues, como pueden ser de Marruecos o pueden ser de Mm. otros países, como puede ser Latinoamérica, ¿no? Sí, Que no luchamos en la misma liga porque total. ellos no tienen ningún control sociosanitario y nosotros aquí invertimos en pesticidas de calidad, pesticidas o Sí. elementos de calidad y tal. Claro, si nos quitan el POSEI porque se lo tienen que invertir en armamento, claro que la guerra nos afecta. Efectivamente. Pero es que la gente no lo piensa. La gente llega por la mañana y dice, Efectivamente. ño, qué caro el plátano de Canarias, ¿no? Ujú. Dice, ya, pero es que estás compitiendo con una Efectivamente. banana que tiene que lo está haciendo un señor que no cobra un salario, que no tiene ningún tipo de control sociosanitario. Ojo, que la gente no Sí. sabe lo que estamos haciendo Sí. con el mundo, ¿no? Yo estoy Sí. siempre peleando con estas cosas, Mm. que parezco ya el abuelo cascarrabias con consumir de aquí, productores de aquí, empresas de inserción Claro. de la gente de Todas las aquí. empresas locales, quiero decir, que en donde estamos incluidas, quiero decir, la compra de productos y los servicios al final locales, porque es que parece que, no sé, entramos en web y compramos y que nos traigan y no sé, pero vamos a ver, es que se ha perdido hasta incluso lo de ir a la tienda, de hablar con las personas. Yo me voy a meter con esto porque me voy a meter indirectamente porque al final tengo mis vecinos, mis vecinas, resido en una zona, etcétera, ¿no? Están cerrando todas las tiendas en muchos municipios, pero muchas tiendas. Quiero decir, si hay 100, yo creo que están cerrando como 50. ¿Qué está pasando? Pues lo que ¿No está estamos apoyando pasando, esto? mira, ¿Por qué? están pasando dos cosas. Y esto te lo cuento porque en su momento yo, que ya no represento en este caso al colectivo que representé durante mucho tiempo, que eran los jóvenes empresarios, porque ya me siento más feliz en el tardeo, entonces ya estoy en otro punto, pero yo este análisis lo hice en la mitad de mi mandato. Y entonces dije, señores, que fue mi argumento para crear una ley de apoyo a la juventud empresaria, ley que no se sacó y que espero que algún día reflexionen porque es muy importante por lo que te voy a contar. Mira, en primer lugar, no hay relevo generacional. Ujú, Y no hay relevo generacional porque no hay emprendimiento. ujú. Y al otro día decía un periódico que los jóvenes en Canarias emprenden y que había cambiado la tendencia. No, señores, no es que haya cambiado la tendencia, es que no le queda otra. Y les voy a decir una cosa, emprender
no es darte de alta como autónomo porque tienes que llegar a final de mes y tienes un hijo y hay que darle de comer. Eso no es emprender, eso es esclavizarte. Y esto es lo que la gente no está entendiendo, ¿no? Que el emprendimiento o el aumento de los autónomos, en este caso mucho más de las autónomas, Porque está no abocados a ello. tiene que ver con las condiciones Sí. económicas maravillosas Claro. que hay, tiene que ver con la necesidad, porque uno, las empresas, debido a la almaraña legislativa, no están contratando, y dos, cuando tú tienes que comer, tienes que comer. Eso es esto de Busca la fórmula que supervivencia. sea, claro. Esta es la base de la supervivencia. Claro, si tenemos a los boomers, que es la peluquería, la ferretería, la tienda de ropita que tenías en el tal. Si tenemos a los boomers, que son gente sacrificada, que trabajaban mañana y tarde, que iban, que te atendían, que se sabían tu cumpleaños, el de tu hija, la comunión, esos boomers empiezan a retirarse Claro. por una cuestión de edad, Sí. y tenemos una gente joven que quiere vivir. Que no quiere en parte asumir ciertas responsabilidades. Claro. Que no te digo yo que no se tenga razón en una parte. Yo lo entiendo, Yo pero cuestiono, entonces yo hacemos cuestiono. una ley de Claro. apoyo a la juventud empresaria, les apoyamos a que haya relevo generacional Claro. en esos comercios de calle, porque un comercio es seguridad en tu barrio. Sí. Desde el momento en el que cierran todos los comercios es oscuridad, falta También de son seguridad. cuidados. También son cuidados. Claro que son cuidados. Son cuidados. Son Esa cuidados. señora mayor que vive sola, que vas a la cafetería y le ponen su Efectivamente. churrito. O que la propia dependiente o el dependiente le sube a la casa. Eso hemos perdido. Eso hemos perdido. Esa parte comunitaria es la que hay que rescatar. Esa parte comunitaria y esa parte que defiendo yo de, oye, los jóvenes empresarios están en una situación incluso humana diferente a la que había hace 20, 30 Sí. años, que estaba todo por hacer. Ujú. Oye, vamos a apoyarles, vamos a reconocerles, vamos a claro. amortiguarles el ostión en caso de que les vaya mal, Claro. vamos a conectar intergeneracionalmente. O sea, había un trabajo ahí Yo me llevo importante. de jóvenes y me llevo también, al final, estas personas que vuelven al mercado laboral Eso sería maravilloso. después de X tiempo, que algunos casos, que yo he visto casos hasta de llevar 11 años en situación cronificada de desempleo. ¿Y quién te va a dar la oportunidad? Porque la empresa convencional no se la dio. ¿Por qué pasan esas cosas, Eugenia? ¿Qué pasa cuando una persona está ¿Sabes cronificada en 11 años? ¿Sabes lo que he ¿Tal? visto yo en todos estos años? Y tengo esa teoría, y además cuando he dado charlas y todo, conecto con eso. Al final lo que tú estabas diciendo, el tema de la autoestima. Vamos a ver, tú llegas la primera vez, tú tocas la puerta y por X motivo, porque la empresa a lo mejor ni te llama o te escribe para decirte que no. A ti eso te puede sembrar la duda de que no vales. De que tu Wow. currículum no vale, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque yo creo que no se tarda nada en decirle a X candidatos y candidatas, oye, no te cogemos porque no cumples con el perfil requerido. Perfil. No quiere decir que tú no valgas, pero tú ponle X, está la señora o el señor que van a buscar empleo y pasa eso, y nadie les da respuesta. Tú en tu cabeza dices a lo mejor, oye, que no valgo para nada, mi currículum no vale, ¿no? Entonces, eso ya te va aplacando un poquito en la búsqueda de empleo. Si vuelves otra vez a intentarlo y no te llaman, no te cogen, eso va sembrando el yo no valgo, porque al final somos personas y esto es lo que yo también he visto en todos estos años con la experiencia que tengo, ¿no? Al final te metes en ese bucle de es que no valgo y porque es que nadie me contrata. Si no me contrata nadie, ¿será porque tengo un currículum malo o será porque yo no sirvo? ¿No? Algo falla en mí. Ahí está la clave. Entonces empiezas a minarte esa autoestima que tenía. Qué empieza a cabrones minar. somos con nosotros mismos. Sí, la verdad que somos un poco Nos puñeteros. damos Sí, ahí sí, sí. puñeteros. Somos- O sí, sea, sí. la culpa no puede ser de yo, Puede- qué mal yo. Generalmente Que... asumimos, sí, de lo que yo he visto, ¿verdad? sobre todo en estos años, ha sido asumir que tú no vales para nadie, sobre todo cuando no está esa respuesta por parte de las empresas, ¿no? Porque lo he visto conectado. Interesante. Va pasando el tiempo y esa persona un día no se levanta, a lo mejor, o se levanta y se queda con el pijama en casa. La tele. Porque te digo, un caso, por ejemplo, que he visto, y bueno, son varios, pero este es el de esa persona que les daba mucho tiempo, ¿no? En paro, en desempleo. Entonces, se queda en casa, se pone a ver una serie. Va pasando. Cuando te das cuenta, 1 año, 2 años, así pasa la vida. Vamos a ver, las personas que te rodeaban, si tú no tienes dinero, hay personas que te dejan de lado, porque lo he visto en estos años y lo han dicho muchas personas en situación de exclusión social. Tú pierdes el tema no solo de comer sino del ocio también y de las relaciones personales. Te van dejando de lado porque tú no puedes compartir. Por ejemplo, tú no puedes ir a un cine porque no tienes dinero. Entonces vas perdiendo amistades. Ya el tema de familia también lo puedes perder. De repente te ves sola y empiezas a sumar años. Cuando miras para atrás un día, que de repente te levantas por X motivos, reaccionas y te das cuenta y de repente te has pegado 10 años a lo mejor de esa manera. Has perdido temas hasta de
cómo relacionarte con las personas porque te has pegado en casa muchísimo tiempo o te relacionabas con el vecino o la vecina X, que es el que tenías al lado. Mm. Y esto es caso real. Y de repente, Si, 11 años. si hay alguien que está viendo el podcast en su casa que lleva mucho tiempo en esta situación, Tiene que creer ¿qué en sí tiene misma. que hacer? Que No, crea. Lo primero es creer en sí mismo. Y luego, ¿a dónde hay que llamar? Lo primero es si no puedes llamar a nadie si tú no crees en que tú vales. Es que eso es lo primero, es lo que yo llevo observando. Porque tú no vas a salir de ahí si tú no te das cuenta de y recuperas un poco oye, Sí, la autoestima, vamos, lo que oye, que hablamos. yo hacía esto, oye, que yo valgo la pena. Y vuelves ahí. Eso es la clave. ¿Y después dónde? Pues tenemos mucho. Quiero decir, puedes ir al servicio de empleo, puedes ir a las empresas de inserción, puedes ir a servicios sociales porque te conecten con las empresas de inserción o con entidades. Quiero decir, agencias de colocación. Hay tantos recursos que a veces no conocemos, ¿es verdad? Por eso Hay te desconocimiento a veces, digo, pero Internet también nos acerca a todo eso. si supieras la cantidad de gente que ha llamado después de este ¿Mm? podcast a los sitios, ¿no? Que han ido Mm. diciendo, o sea, flipante de llamarme, decir, mira, Avalancha, ha tenido que poner una persona más a coger teléfono. Entonces, Maravilloso. que Tenemos se recursos, acerquen ¿eh? a su ayuntamiento, A que se todo. acerquen Que le pregunten a a cualquier persona también, quiero decir, que se empiecen a relacionar, que bajen, que compre que el pan, aunque no coman pan. Exacto. Es clave. Para que hable con Es alguien. que, por favor, quiero decir, para que hables, porque al final el boca a oreja Ay, es Dios, lo más que funciona. mi cabeza de gordito, digo, ¿y quién no va a comer pan? Yo no como pan, pero a veces... Pero, Pero, pero ¿qué ha dicho ¿sabes qué Eugenio? O sea, pasa? ¿cómo me traiciona ¿Sabes el qué enanito que tengo en el cerebro, eh? Pero el pan, una excusa, Sí, una una botella cosa, de un agua, quiero café, decir, algo que lo que tú sea. salgas, que te haga que te vuelvas a relacionar y te pongas en el mercado, como quien dice. Porque en casa no vas a conseguir nada. Eso estoy de acuerdo En casa contigo. nadie te va a venir a tocar la puerta. Nadie. Y aunque ahora evidentemente, los currículum ya no se dejan como antes, en mano, y sí que los tienes que dejar de forma online, las páginas web, pero relaciónate, habla, que la gente sepa que estás buscando trabajo. Que la gente lo sepa, porque al final es que lo que decimos, el 80% de los trabajos, como se consiguen, es comentándolo a la gente. Es correcto. No es los currículos, al final es ese boca a oreja de, oye, que necesito trabajo, que estoy buscando. Y el otro o la otra se acuerda mañana de ti cuando va a hablar con otra persona y le dice, pues yo conozco a alguien que está buscando trabajo. Qué maravilla. Hace falta eso. Ujú, ujú. Y lo que decíamos, y esa red comunitaria, es que es básico eso. Es que no Yo podemos estoy- vivir solos ni solas. Yo estoy convencido, ¿eh? O sea, para mí la persona o el empresario que soy a día de hoy es consecuencia de la red de jóvenes empresarios y empresarias que marcaron mi vida. O sea, yo hoy tengo la posibilidad, yo empecé siendo un empresario de un sector concreto y luego se me fueron abriendo oportunidades porque me rodeé con una serie de personas que me animaban a ser mejor. Efectivamente. Y que yo veía que también eran, entonces, De forma aislada y en soledad no vamos a conseguir nada porque vamos a necesitar siempre de los demás. Lo que pasa que, pues, volvemos a lo mismo. Generaciones que a lo mejor la pandemia fue un antes y un después. Porque bueno, yendo a lo personal un poco, mi hija, por ejemplo, era el momento en que se supone que empezaba a salir con los amigos y las amigas. Y parece que nos escribimos la pandemia al momento de confinamiento, pero es que la pandemia fue después, con los niveles, que ya no nos acordamos. Bueno, yo sí me acuerdo porque fue el peor año económico de la historia de las empresas, ¿no? O sea, que si salía la vacuna, que si no salía, que si nivel 3, que si el 4. Fíjate que te voy a meter una puntilla ahí. Venga, Las empresas de inserción fueron resilientes y después nunca cayeron y empezaron a mejorar la facturación incluso. qué maravilla. Es decir, meto eso ahí para que veas hasta qué punto, porque al final lo social también está acostumbrado mucho a los palos. Entonces, te haces mucho más luchador y luchadora en ese sentido, es decir, de esto salimos, ¿no? Tenemos que luchar por esto. Y al final, las empresas de inserción, ninguna cayó. Es verdad que trabajamos codo a codo con la administración, porque con el tema de los ERE, los ERTES, todo lo que hubo para todas, pero ninguna cayó. Yo sí que recuerdo, y siempre lo digo, ¿no? O sea, la parte de AG que se ve, Eugenia, es la parte de ir a eventos, de estar en desayunos, pero para mí la parte más bonita y la más dura fue la de la red. Yo recuerdo que nos llamó un chico, nos mandó un audio que se iba a ahorcar en su local, que era un local de hostelería, porque había invertido todos sus ahorros y había hipotecado la casa de sus Qué duro. padres. Y tuvimos que sacar ahí
toda la energía y llamar a los bancos. Oye, desde luego que los bancos también son un negocio, no vamos a negarlo, son necesarios, pero es verdad evidentemente. que en aquel momento Son fue muy empresas, de duro, todas son formas, sí. empresas y bueno, cuando te va mal, pues oye, te pegan una llamadita a ver cómo lo puedes Claro. ir pagando, pero vamos, que en aquel momento, ya te digo, para mí fue un Qué drama, complejo es. para mí fue un drama ser presidente de AGE, de hecho se me cayó el pelo en la pandemia, o sea, Claro, no que lo que solamente se con ve, mis empresas, lo que se ve es lo que tienes que visibilizar para que conozcan el trabajo que hace, pero después es lo que pasa con las entidades sociales, las empresas. Tienes un trabajo detrás, detrás del telón que nadie lo el conoce. de detrás del El telón, que es duro, el más el duro, complicado. claro. El de fuera, cuando te toca una foto, te toca cualquier tipo de acto, lo que sea, es que tú al final tienes que estar ahí, igual que pues haces networking, no sé, tienes que ir a los actos, tienes que darte a conocer, Absolutamente. pero después el del día a día. Esa llamada, esa persona que iba para adelante pero que luego se fue para atrás. Efectivamente, esa lucha del personal, por Mm, ejemplo, técnico en las empresas, con la persona de que no te vayas con para otra empresa que a lo mejor te quiere ofrecer un contrato fijo discontinuo en este momento y no te viene bien porque tú estás aquí en este punto y queremos luchar para que tú tengas tu contrato indefinido cuando te vayas, ¿no? Y lloras, a veces lloras. Yo he sí, 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 llorado. sí, 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 Yo he sí. llorado y lo he pasado muy mal porque al final tú qué primas, por ejemplo, en las empresas de inserción lo que primamos por encima de lo económico en la toma de decisiones son las personas. Total. Son Total. las personas, es la Mm. clave. Y tú tienes que a lo mejor ver qué pasa, que esta persona se queda, pero sí, es que no sé cuánto, y a lo mejor tienes alguna pérdida, pero al final tú tienes que ayudar a esta persona a este momento y tú priorizas esto. Estoy de acuerdo contigo. Eugenia, llevamos un montón. Al final Así no me hiciste que. ninguna pregunta de los 13 años así más conectada. ¿Quería No, alguna más? la que te No quería sé, preguntar, de que viene todo, que dijiste ahora con me lo de la cuentas. religión, ¿no? Sí, Exacto, o sea, sí, tenía la duda esa porque yo tengo jóvenes que tengo en un sí, grupo que llamamos el Nexo, gente sí, joven, bueno. que son católicos practicantes y me ha sorprendido, gente de 19, 20 años que van a misa, me ha Yo lo sorprendido. hacía. Yo ahí después Ah, tuve mi crisis también. Porque bueno, fueron 10 años a piñón, porque fueron 10 años a piñón. Esto como al final se convierte en un tú trabajo. miraste para atrás y dijiste, llevo 10 años aquí. No, pero no, bueno, al final cuando estás dentro, pues a lo mejor ves algunas cosas que no te... Que no te No, animaban a sí, seguir. no te animan en ese momento y lo dejas porque te pones con otras cosas también, ¿no? Total. Pero, y bueno, yo he seguido siempre con la parte social vinculada a lo que te decía, dejas eso, pero siempre, siempre, ya sea en este caso como presidenta o gerente de una empresa de inserción, pero siempre le digo a mi hija, por ejemplo, date a los demás, quiero decir, la vocación esa de servicio creo que la tenemos que tener. Y estés en un lado, estés en otro. Mira, puedes estar en la administración pública, Es puedes estar en una saludable. empresa convencional, puedes estar en el tercer sector, puedes estar en tu día a día, en tu vida. No te olvides de las personas, ponlas Mm. siempre, porque cuando tú las pones, te pones. Es que ahí está el tema, quiero decir, tú cuando das, como por ejemplo en un voluntariado, que también fui voluntaria, ¿no? De una asociación, cuando tú das, estás recibiendo más. Totalmente de acuerdo. Si es que la gente a veces me decía, ¿y tú por qué haces tantas cosas, no? Gratis, digo, gratis. Yo pagaría por esto, porque he aprendido tanto. Hay muchas de las Sí, decisiones que yo he tomado a nivel empresarial que vienen de efectivamente, aquella época, efectivamente, de las metodologías que aprendí en aquella época. efectivamente. Me gusta No mucho lo somos de. solidarios, pero tenemos esa parte de que también, evidentemente, aprovechas todo lo Claro, que has aprendido para seguir, ¿no? En este caso, hombre, esto a pues ver, sí, es tu efectivamente. Es tu inversión. mochila, Sí, es la sí, es tu mochilita, inversión. es la mochila que sí. Eugenia, me quedan dos Muy preguntas. bien. Una, ¿qué no te he preguntado? Que se me haya quedado ahí, que tal, ¿O qué quiero que te decir que no me haya, hayas que preguntado? hayas, Sí, que te haya, que te gustaría decir y sí. que no te haya preguntado. Por la parte de las empresas de inserción, que sí que doy caña a las empresas convencionales por el tema de que inserten a las personas profesionales. No es Esto no es caridad. Esto no es caridad. Esto no es caridad. Iba a decir más la parte asistencialista que estabas diciendo antes, que no queremos tener esa parte. Nosotros no nos corresponde, porque al final somos empresas. No tienen que asumir que hacemos una gran labor para que al final esas personas que vienen de un bache se recuperen, porque la mayoría vienen ya con esa mochila también. Mucha gente que a lo mejor estuvo ya 20 años trabajando y tiene que recuperar todo eso. Es decir, hace falta esa sacudida, oye, que tú vales. A veces es, oye, que tú vales. Empoderarla. Se trata a veces de empoderarla y vuelven a ser el gran o la gran profesional que fueron. ¿Vale? Qué Eso por una bueno, parte. qué bueno. Y por otra, que la administración, porque es que quien me oye y quien me oiga va a saber qué es la lucha que tenemos de dedicar, es que la administración cumpla con la ley y al final saquen adelante los contratos reservados, que son para las empresas de inserción,
y para los centros especiales de iniciativa social, ¿vale? Que yo evidentemente defiendo sobre todo a las empresas de inserción, pero a mis colegas también de centros especiales de empleo de iniciativa social que trabajan con personas con discapacidad, saquen esa ley, que es una, bueno, tienen que cumplir con esa ley, no es un regalo. Esa existe ya. Evidentemente es el 2017, si no me ¿Vale? equivoco. Nosotros tenemos ¿Falta algún reglamento para articularla? no, O sea, no. solo cumplirla. Hostia. ¿Qué pasa? Que lo llevamos reivindicando. Mira, jornadas por las islas, reuniones. Hemos capacitado al personal de la administración pública, pero administración no estamos hablando solamente de gobierno canario, estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de cabildos, ¿vale? Y no se está cumpliendo a día de hoy todavía con esa ley, como se debe. Cumpliendo con esa ley, lo que hace es favorecer el empleo de las personas de los colectivos en situación de exclusión social. Qué maravilla. Nosotras no nos beneficiamos, volvemos a lo mismo, tenemos que revertir el 80% de los beneficios a día de hoy. Si sale adelante la ley de economía social, donde está la de empresas de inserción, se supone que es con el 100% de los beneficios revertirlos en la propia empresa, siempre con el fin de mejorarlas y al mismo tiempo que deje más empleo a más personas, ¿no? Qué interesante. Los contratos reservados es eso. Es decir, sacas estas licitaciones, se pueden presentar las empresas de inserción, porque ya las empresas convencionales ya tienen las licitaciones a las que pueden presentarse. Estas son para nosotras. Tú sabes que yo me la luché esa parte de que hiciesen un... Pero bueno, existe una ley estatal Sí. que yo no era capaz de sacarla y yo era muy ambicioso. O sea, yo con el Estatuto de Autonomía... Yo soy un flipado, pero soy un flipado con los pies en la tierra. Exacto. O sea, la ley canaria de apoyo a la juventud empresaria era posible. Lo que pasa es que había que mover muchas cosas. Bueno, claro que había que mover muchas cosas. Cuando se abolió la esclavitud también hubo que mover muchas cosas. Cuando la mujer empezó a votar también había que luchar muchas cosas. Ha habido que luchar. Sí. Entonces, no, es que esto ha sido así ya, pero se podía mejorar. Vamos a cambiar un poco la forma de hacer las cosas, porque Claro. hay veces que la administración, es verdad que yo, por lo menos con las relaciones que he establecido desde la plataforma, incluso de ADICAN, he visto mucha voluntad y compromiso por parte de personas de la administración, ¿no? Pero después, en Canarias, porque es así, sí, que voy a generalizar un poquito, con el tema de los contratos reservados, por ejemplo, entre otras cuestiones, vamos mucho a lo que ya se hace. Y si vamos mucho a lo que se hace y vemos que esto ha salido en el 2017, por ejemplo, o ha salido ayer por la tarde, nos tendremos que adaptar un poquito a que hay nuevos reglamentos y nuevas normativas y que tendremos que cumplirlas. Pues no nos podemos quedar haciendo lo que hacíamos hace 20 años. Esto es imposible. Ni de coña. Imposible. Ni de coña. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ADICAN lo que reivindicamos es que se cumpla con esta ley, porque al final, como digo, pues bueno, uno va y dice, oye, mira, una reunión, pero al final es una ley. Y si no se cumple, pues tendremos que... Tú tira para adelante. Tú tira para adelante, porque yo creo que por eso no me la dieron a mí. Porque yo lo quería convertir en ley para que no fuese una voluntad política de un gobierno concreto. Porque ¿sabes? lo que no puede ser, no podemos escribir algo a 4 años. No. Y cosas tan fundamentales no podemos escribirla a 4 años. Y a la voluntad de X políticos o políticas. No podemos. Que yo entiendo que vienen al cargo y cogen los cargos con mucha voluntad al principio, pero hay veces que se desinflan por el camino algunos y algunas. Es así. Es así porque lo hemos visto. Total. Sea del partido político que sea, pues yo no me meto con eso. Yo vuelvo a ver a la persona y vuelvo a ver al profesional o a la profesional. Total. Pero es verdad que 4 años y ya... O buscas la manera de, bueno, quiero sacar esta ley, pero es que resulta que ya se cumple y la ley se queda ahí y tienes que volver a desempolvarla del cajón. Es que te agotas. Es cansino. Bueno, yo ya no soy presidente, o sea, que otros se los peleen, que yo les deseo todo lo mejor del mundo, a ti todavía te queda. Última pregunta de este podcast, que si lo has visto en alguna ocasión, si no, la vas a responder hoy. Sabes que este es el club de aquellos empresarios y empresarias que luchan, ¿no? Y entonces uno de los motivos por los que nace es porque yo conozco gente maravillosa. No nos cabe duda, cuando este podcast salgan, que tengo una afinidad contigo extraordinaria. Eso va a quedar más que patente en este podcast, como con todo el mundo, pero esto me mueve un poquito, ¿no? Esa parte social mía. ¿Crees que para ser empresario o empresaria hay que ser buena persona? Hay que ser justo y justa. Yo he aprendido eso con el paso del tiempo. Yo tenía, y me gusta esa pregunta mucho porque me toca muchas cosas, y sobre todo en los últimos años. Yo creía que siendo buena persona llegabas a todos los sitios para hacer el bien al final, ¿no? Porque no a todos los sitios yo no he tenido otro... Soy ambiciosa, sí, pero siempre para ayudar a la gente, ¿no? Nunca pisar a nadie, nunca ir por encima, porque no hace falta. Yo compito conmigo misma, ¿vale? Eso siempre desde que nací, yo creo. Pero ya yéndome a lo grande. Qué ¿no? bueno, me encanta. Pero no compito con nadie. Pero
es verdad que tenía ese concepto tal vez porque venía de lo social y aprendí eso, no sé por qué, ¿no? Asumí que se tenía que ser buena persona. Ser justa no es ser mala persona para nada, pero a cada uno le tienes que dar lo que se merece. Y no todo el mundo merece lo bueno tampoco. Qué interesante lo que me acabas de decir. Y yo Qué lo he respuesta. aprendido, me ha costado sudores y lágrimas en estos años, sobre todo siendo presidenta. Es decir, no, me toca de verdad, Sí, sí, sí. me toca. Me toca porque lo he debatido mucho con mis amistades, con mi hija, en lo laboral y creo firmemente en la justicia. Que sea justa, como dice, a ver, no sé cómo explicarte esa parte, pero como el que dice, tú sabrás si eso es bueno o malo, ¿no? Lo que te doy. Pero buena por norma con todo el mundo no se puede hacer. Sí, sí, de acuerdo. No se puede hacer. Y yo reclamo sobre todo en el tercer sector justicia. Es decir, el buenismo a veces no nos lleva a nada porque no puede ser así. Y bueno, es algo que he aprendido en estos años y me toca Que sepas que ha fuerte. sido una respuesta sorprendente y excepcional. Me ha encantado. A lo mejor para algunas personas también lo puede ser, Sí, 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 pero sí, bueno, sí. creo que es el momento de decir, y eso no quita que yo me considere que tenga ese lado, ¿no? Pero por eso, ese Mm. lado no bueno a lo mejor para las buenas personas. Ujú. Me río porque hace poco había como un TikTok de alguien diciendo, chicos, ya está bien del buenismo, del temacha y de tal. No me gusta el temacha, no me gusta, hay que hacer Claro, no las se cosas de la puede vida. ser como una marca que conocemos todos que de esa manera, que funcionó mucho hace años, sobre todo después de las crisis, ¿no? Siempre es como que ese buen rollo, ese positivismo. A ver, hay veces que lo que es lo que es, y la realidad a veces es dura. Pero la vida es dura, pero es bonita. La vida es La preciosa. vida es dura, pero es bonita, Mira, te ¿no? voy a enseñar un tatuaje que me he hecho. Ay, me encanta. A ver si te lo voy a ¡Oh! copiar. Por supuesto, te paso hasta el Pero es verdad que la justicia, ¿no? La justicia. Tenemos que buscar esa fórmula de que quien no se merece esa parte buena tuya no se la tienes que dar, ¿no? Estoy de acuerdo. Ay, Y me ha Dios, qué costado bien. años darme ahí. ¿Cuántas horas de terapia nos vamos a ahorrar con tu respuesta? Espero que no. Bueno, en verdad no hago ahora mismo No, ahorrar, profesionalmente, no, pero o sea, ahorrárnosla para invertirlas en sí, otras cosas. yo creo que sí, que es verdad que te digo que ha sido un trabajo de años, ¿eh? Mm, Y han sido muchos palos. total. Cuando dice los años, yo digo a veces los daños. Qué No es bueno. cuestión de años, sino de daños. Qué interesante, por Dios. Qué Es cuestión de interesante. daños, a veces. Me lo apunto. Eugenia, se nos pasó el tiempo. Bueno, yo encantadísima, cuando quiera vuelvo. Sí, sí, sí. Yo creo que tendré que hacer algún tipo de encuentro o algo del Club Puede de la ser. Lucha. ¿Eh? Fíjate, con las Así personas que han participado sería estupendo, maravilloso y con unas todas las... preguntas así que cada uno fuéramos contestando en plan mesa redonda, pero Exacto. Bueno, pero sería muy interesante. sería fantástico compartir porque espacio hay con todas las sectores personas, sí. de todo tipo. O Sí, sea, sí. está desde, Sí. bueno, desde el mundo del comercio, Sí, mundo zoológico, primario, industria, o sea, ha venido de todo aquí, sí. o sea que... Y bueno, me hace muy feliz el que haya formado parte de este club, A mí también. el tercer sector, y en este Mm. caso tú que sabes que me encanta. A mí tú también. Gracias. No vamos a hacer peloteo, No, pero es ya, verdad que sí. Que ya sí, estamos enamorando. desprendes mucha pasión por lo que haces, que creo que esa es la clave. Mm. No se trata esto tampoco como estamos hablando de estos chavales y chavalas, ¿no? De que vayan a crear algo, por ejemplo, y solo sea para trabajar, para vivir, porque al final si no le metes una pizca de pasión a lo que haces y te gusta lo que haces, te quedas por el camino. Si no te gusta. No. Y además esto lo dijo, fíjate que hemos hablado hoy de él 2 veces, esto lo dijo Amit cuando yo le pregunté ¿Sabes que a mí fue mi jefe? ¿En serio? Y el Uno de mío. mis primeros jefes, yo voy a decirlo aquí, pero yo ya se lo dije a él porque nunca lo conocí, porque él siempre estaba detrás como jefe que es, Sí. pero yo estuve trabajando en el Blockbuster con los... Hostia, que era de él. Sí, 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 sí. Pues imagínate, entonces él decía, el consejo que daba era muy bueno. Esto es 24/7. Por lo tanto, si no te gusta, Efectivamente. no lo hagas, ¿no? O sea, Efectivamente. el sector al que te vas a dedicar tiene que gustarte mucho porque... Yo voy a meter una puntilla, Venga. porque a mí lo dijo en su momento, pero ahora no debemos trabajar 24/7. Mm. Creo que hemos aprendido mal algunas cosas, que tú puedes ser muy operativo, muy eficiente y eficaz, trabajando en las horas que te corresponden Mm. y organizándote bien. Yo tengo Pero que no aprender... podemos ir
a que la vida, quiero decir, gire en torno del trabajo. Yo tengo que aprender somos eso, más que- Eugenia. Yo tengo que somos más aprender que eso. Pero yo tengo que aprender eso porque es Sí, que me pero- encanta. Es como mi hobby. Pero yo antes de... Eso es una cosa que te gusta. Que te guste es una cosa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que de lo que yo llevo observando estos años, sobre todo, pues estamos hablando con el colectivo de personas en situación de exclusión social, si ascribimos solamente el éxito a ser buen profesional o buena profesional, cuando no tienes trabajo, ¿qué pasa? Ah, no, para mí el éxito es vivir en tranquilidad. ¿eh? Claro, efectivamente. Pero Sí, sí, vamos sí. al punto ese, ¿no? De que Y yo mis charlas con mis amigos, que muchos de ellos, la mayor parte no vienen del sector empresarial, y este ratito, yo ahora Sí. no me siento que estoy trabajando, esto es hobby, ¿no? Ujú. Pero es verdad que le dedico muchas horas. Pero al porque final estamos trabajando, Sí. porque al final estamos hablando de sacar adelante todas estas iniciativas, todas estas ideas. Nos sirve incluso para hacer networking, porque tú ya puedes ver ahora qué empresas de inserción se dedican a, y yo puedo contratarlas mañana. Quiero decir, al final este espacio es de trabajo también, sí. de visibilizarnos lo que hacemos y de darnos a conocer un poco como personas, porque al final la gente también tiene que saber, pues lo que hemos dejado patente aquí, detrás de todas estas iniciativas estamos tú, estamos yo, y hay muchísimas personas. Seres humanos currando, pero vamos, efectivamente, infinito. buscando al final sacar esto adelante. Sí, 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 sí. Eugenia, nos queda otro. Seguro que nos queda otro. Esperemos. Tercer sector, parte 2. O esa mesa redonda que creo que sería clave, ¿no? Porque hay No gente me des muy ideas, no me des interesante, ideas. pero hay gente muy interesante que has entrevistado. Sí. Pues yo diría que todos y todas, ¿no? Pero esa conexión que al final nos damos cuenta que todos queremos lo mismo. Es que todos y todas queremos lo mismo. Más gente extraordinaria, no te voy a Sí. mentir. O sea, gente extraordinaria. O sea, Sí. el club. Algunos Ahí. los conozco, he tenido la suerte, eh, y me enriquece siempre el compartir experiencias y espacios, intercambiar ideas. Eso es fundamental para crecer. Me lo apunto. Club de la lucha, el reencuentro, como te. Pues nada, Gracias. disfrutemos mucho. Gracias.